Gloria a Dios. Estamos en vivo otra vez. Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. En esta noche me acompaña el hermano Uber Rúa, es trinitario. Alguien ha querido venir al canal a presentar una creencia. Tenemos muchas interrogantes a esta creencia. Entonces vamos a dar inicio a la entrevista. Dios le bendiga, estimado Uber Rúa. Cuéntanos la dinámica del programa. Adelante. Gloria a Dios. Elkin, buenas noches. Que Jehová Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, te bendiga a ti y a Ricardo, que muy gentilmente accedió pues como a darnos esta entrevista. Quería conversar con nosotros, a los que van a ver este programa ya en diferido. Bienvenidos. Y hola, pues la idea es conversar con Ricardo, porque yo personalmente no tengo claro qué es lo que Ricardo cree. Entonces, en la medida que generemos una conversación, no va a ser un debate, no va a ser un debate de exposición, de argumentar y contraargumentar, sino que más bien a partir de unas preguntas, y en la medida en que vamos conversando con Ricardo irán surgiendo preguntas, para ver si nos queda claro cuál es la doctrina que enseña Ricardo Rodríguez, que él mismo entonces se presente y nos cuente de dónde es, qué hace, quiénes son, cuántos son y qué armas traen. Me tumbaron la puerta, espera un momentico. Ya, para aclarar, él dijo Ricardo Rodríguez y mi nombre es Ricardo Gutiérrez. ¿Ya? Sí, amén. Ricardo, Ricardo Gutiérrez. Sí, entonces Ricardo Gutiérrez, preséntate, por favor. Tú no es la primera vez que tú ingresas al canal. Y puedes presentarte, estimado, para que la gente sepa cuál es tu propósito el día de hoy. Adelante. Mi propósito del día de hoy era conversar con Uber Rua para más o menos que él entendiera lo que yo creo, lo que yo veo en la escritura. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Y eso, tener una conversación. Ya, entonces esto no es un debate ni nada de eso, sino que tú quieres es como, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿tú quieres es demostrar alguna revelación nueva o cómo es la cuestión? No, revelación nueva no, sino que la que está en la escritura. Lo que yo veo que en la escritura hay muchos detalles, demasiados detalles, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces hay detalles que yo veo que muchos no han percibido, no se han dado cuenta, no sé, pero hay muchos detalles. Por ejemplo, lo que estábamos hablando del estudio que tengo de la escritura sobre Primera Bien, de Corintios. Ricardo, empecemos entonces con esta pregunta. ¿Cómo te definirías tú mismo? Por ejemplo, nosotros, Elkin y yo, nos definimos como trinitarios, porque creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo y único Dios verdadero en tres personas. Entonces, por eso decimos que somos trinitarios. ¿Tú entonces cómo te definirías y por qué? Es que lo que pasa es que, miren, yo me definiría como evangélico, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo creo en lo que la escritura me enseña, lo que ella me muestra. Entonces ella me muestra que en Dios es el Padre y el Hijo. ¿Ya? ¿Por qué evangélico? Porque trato de predicar el evangelio lo más puro que se pueda. ¿Ya? Solo Por crees eso. en el Padre y el Hijo, no crees en el Espíritu Santo. No, es que lo he dicho varias veces en otros videos que he hecho aquí mismo y lo vuelvo a repetir. Para mí el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios, entonces no es que yo esté dejando de lado al Espíritu Santo o de lado al Hijo de Dios porque son el uno y el mismo. Es lo que yo veo en la Escritura en el contexto general, ¿ya? Bueno, entonces yo te haría otra pregunta. Si el Espíritu Santo y el Hijo de Dios son el uno y el mismo, ¿por qué Jesús hace la diferenciación cuando en el texto donde habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque dice que el que
blasfemare o cualquier blasfemia le será perdonado a los hombres, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué hace esa diferenciación si son la misma y única persona? Porque la misma escritura dice que la blasfemia fue contra el espíritu que estaba en él, dentro de él. No se refirieron a la persona natural, humana, como a la que ellos ¿Me podrían veían. leer el texto? ¿Me podrían leer el texto textual que diga así, que la blasfemia contra el espíritu que está dentro de él? ¿Tienes de pronto ese texto por ahí en algún lado? Ah, espérate. Tendría que buscarlo porque como la conversación no era directamente de este tema, sino que ha surgido el tema a medida de la conversación, pero a ver, deja ver si es que en dónde lo tengo. eh, A ver, espérate, a ver si es que al escribirlo en Google aparece. Porque para buscarlo me voy a demorar mucho en tantas carpetas que tengo. Rúa, el micrófono, no se te oye. El micrófono, Rúa. Hermano. Sí, está diciendo que ahí el que nos puso el texto de Lucas 12:10, o también Mateo 12, del 22 en adelante, o Marcos 3, del 20 en adelante, nos hablan, son dos pasajes que hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No sé, de pronto soy yo, que pues yo nunca he leído el texto que diga que están blasfemando contra otro espíritu que está dentro del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios. Por eso te lo pido textual, porque ese es el asunto que pasa muchas veces, que hacemos doctrina o estamos creyendo cosas por el mal entendimiento o la mala comprensión de un texto bíblico. Entonces, bueno, te pido el favor que me lo leas textual para ver cómo es que dice la Biblia. Claro, es que eso es lo que estoy mirando, pero tendría que buscarlo como te digo, en las carpetas que tengo, en donde, a ver, espérate, deja recordar en dónde tendría que haberla puesto. Es que tengo varios, no sé si está en donde dice el Ricardo, tabernáculo de... Ricardo, Dime, una pregunta. Ricardo, ¿sí? o sea, si tú, por ejemplo, andas en la calle o estás en medio de un culto o en medio de una enseñanza y alguien te pregunta lo que Rúa te preguntó, o sea, tú tienes que ir a buscar una computadora, carpetas, o sea, ¿tú cómo responderías a lo que él te acaba de decir acerca de Lucas 12:10 o lo de Marcos 12:32? O sea, la pregunta creo que es algo fundamental, o sea, que si el Hijo del Hombre es el mismo, Espíritu Ya, Santo, o sea, es que tú dijiste algo que sí está el texto, que no blasfemaron contra el Hijo, sino contra el Espíritu que estaba en el Hijo de Dios. Entonces, claro. entonces tú Es que andas por eso, buscando el pasaje. es que como él quería que se lo diera textual, entonces, em, si yo, como tú dices que está el texto, entonces no estoy equivocado en lo que dije. Ah, ya, estás buscando el pasaje de lo que dijiste. Sí, pero por eso mismo, Eh, por ejemplo, co- cuando el mismo hijo dice, ¿Cómo dice el pasaje más o menos para nosotros buscarlo acá también? ¿Cómo dice ese pasaje? Más o menos. ¿Cómo dice? es que ahora lo estaba buscando, dice más o menos que, a ver, ¿cómo fue que dice? Y la blasfemia era contra el espíritu que estaba en él. Que la blasfemia era contra el espíritu que estaba en él. Claro, algo más o menos así dice el texto. Ya, pero entonces la O de blasfemia pronto lo has contra el... leído en otra versión. espera, ¿Te acuerdas de pronto en qué versión? Puede que hay veces, hay versiones que traducen de alguna otra manera. ¿Te acuerdas de pronto en qué versión lo has leído de esa manera? Em, no me recuerdo si fue en la Reina Valera o en la interlineal de la Tischendorf. pero Ricardo, Espérate, el entonces espíritu. en la cruz,
Estaba en El que, al que él. estaban blasfemando en la cruz era al mismo Espíritu Santo, es lo que tú estás No, diciendo. pero es que en la cruz no dice en ningún lado dice que ellos estaban blasfemando contra el Señor que estaba en la cruz, pues en ningún lado hay un texto que diga eso. Ni tampoco dice que no se les perdonará a los que lo crucificaron, pues. No hay texto que diga algo así, pues. Ya, ¿Ya? ¿hay algún texto que diga que en la cruz había una persona Claro, muriendo? claro, obvio. Obvio, bueno, pero Pero entonces es que por es que eso lo que mismo, pasa, sí, pero es que lo que pasa es lo siguiente, o sea, es que tú nos estás diciendo ¿ya? que el Hijo de Dios es el ¿Ya? mismo Espíritu Santo. Sí, Eso es lo que tú estás enseñando. claro, porque por eso Bueno, mira, entonces, hay algún pasaje en la Biblia que diga que el Espíritu Santo estaba sufriendo muerte en el madero, por estaba eso, colgado en el madero? mira, escucha, por eso yo empecé con eso, con Primera de Corintios 8, 5, 6, No, porque no, pero es ahí, que ese pasaje ahí no dice que el Espíritu no, Santo estaba colgado en un madero, estimado. pero es que entiende una cosa. El estudio de ese que te estoy hablando habla de que en el contexto general, a quien se le llama Señor es al Hijo de Dios, a nadie Al más, po, no Padre, al pero al Padre. Padre no se le llama Señor al Padre, entonces. No, pero estamos hablando del contexto general, po, el contexto No, general, desde pero Mateo Señor no hasta se le Apocalipsis. llama al Padre también. Pero estamos hablando del contexto general, claro que se le llama, pero en el contexto general, desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿a quién se le llama Señor? Es al Hijo de Dios, po, a nadie más. En el A nadie contexto general más. estamos hablando en el contexto general. Al ¿Me Hijo de entiendes Dios o y a no? nadie Pero más. mira, te pregunto yo, Pero ¿cómo así? yo te pregunto, ¿tú sabes qué es lo que es el contexto general o no? ¿Sabes sí o no? Es que están negando que A al ver, Padre se le llama Señor, a ver, estimado. Urrua, te pregunto a ti, ¿tú sabes qué es el contexto general, sí o no? Ricardo, entonces, para uno saber qué es el contexto general, el contexto inmediato, el contexto, dime tú qué método de estudio de hermenéutica utilizas o qué método epistemológico utilizas para estudiar la Biblia, para saber, dependiendo de tu método, ¿Qué qué entiendes método? tú Mira, por ¿qué contexto método? general. Te explico cuál. El que dice la misma escritura, po. La escritura, ¿qué dice? Dice un poquito aquí, un poquito allá, precepto tras precepto, reglón tras reglón. La suma de tus palabras es la verdad. Entonces, ese es el método que uso yo. Entonces, si yo busco desde Mateo hasta Apocalipsis todos los textos que hablan de Señor y se refieren a quién, al Hijo de Dios, entonces ese es el contexto general que a mí me da. Ricardo, ¿pero eh, alguna vez le has aplicado a tu estudio de la palabra el método gramático histórico, el método judicial, el método literario? Entonces tú estudias la palabra así, como dice la canción por ahí de salsa, picoteando por aquí o qué. No es que yo lo estudio como me está enseñando la misma escritura, po, ¿no? No dice un poquito aquí, un poquito allá, Ay, amado precepto tras Padre. precepto, reglón tras reglón, la suma de tu palabra es verdad. ¿No dice eso? Explícame tú a qué se refiere eso. ¿Me puedes explicar tú a qué se refiere cuando dice esto? Sí, pues no, eso no tendría muchas explicaciones, pero Ya, pues no entonces sabes volvamos a lo del explicarlo, texto. po, Mira que, no sabes mira de dónde explicarlo. parte el problema, Ricardo. ¿Ya? Por ejemplo, si tú vienes a afirmar que el mismo, que Jesús, el Señor Jesús es el mismo Espíritu Santo, el texto ¿Ya? que más utilizan, por ejemplo, los modalistas, para eso es el texto de Segunda de Corintios 3:17, ¿Ya? por ejemplo, que dice, porque ahí dice, porque el Señor es el Espíritu. Ujú. Según el contexto inmediato, ya que tú mencionas el contexto inmediato o el contexto general o el contexto cercano a ese texto, ¿a qué se ¿Ya? refiere 2 Corintios 3:17 cuando dice que el Señor es el Espíritu? Ahí dice que el Señor es el Espíritu Santo, según tu forma de entender. Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Porque, mira, vamos, ¿qué texto me dijiste? 2 Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3, 17. 17. Porque eres.
El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mismos a carga descubierta como en el Señor. El Espíritu, ya. ¿Ves? Porque por lo mismo que te estaba diciendo, porque en todos los textos en donde habla del Señor se refiere al Hijo de Dios. Y mira, aquí te lo voy a No, nombrar. esa afirmación no es correcta, Ricardo. Si nos ¿Sabes ponemos a por qué? buscar Mira, uno por uno, mira, todos los textos en el Nuevo Testamento, mira, donde se mira. se refiere ¿Qué al dice? Señor, no ¿Qué todos, dice? no ¿Qué todos. dice? ¿Qué dice 1 Corintios 8, 5 y 6? ¿Qué es lo que dice? No vengan, ¿Me lo sigamos. puedes leer? ¿Me lo puedes Terminemos leer? primero con segunda de Corintios No, pero 3:17. para que entiendas lo que te quiero decir, pues lo puedes leer o no. ¿Cuál me ¿Lo puedes leer? dices? ¿Mm? ¿Cuál texto me dices? Primera de Corintios 8, 5 y 6. Ricardo, Pero lo pueden leer o no, o no lo pueden leer. Para que entiendan, porque parece que no quieren entender, no sé, qué les impide entender. Pablo, mira, les voy a decir lo que dice. Pablo dice así, dice que aún cuando hay muchos dioses en el cielo y muchos dioses en la tierra y muchos señores, sin embargo, para nosotros un Dios, el Padre, un Dios, el Padre, y dice, y un Señor, Yahshua el Mesías. Entonces, ¿quién es el Señor para nosotros? El Hijo. Pablo lo dice. Bueno, ¿O en eso vas sí a estamos de negarlo? acuerdo. Hay un Dios, Ya, el Padre, pero una pregunta y para hay un Ricardo Señor. allí. Entonces, Ricardo, ¿Mm? Ricardo, allí Pablo en ese pasaje pronunció al Espíritu Santo en ese pasaje. ¿Lo ¿A dónde? pronunció? ¿A dónde? Lo mencionó en eso que estás Ah, en leyendo, en 1 1 Corintios, En Corintios 1 8. no, Corintios, no lo No lo nombra. pronunció, no lo No, pronunció. Bueno, estimado, no lo pronunció. Entonces, no. aquí yo quiero que volvamos al hilo de lo que estamos hablando. Tú fuiste trinitario, ¿cuántos años? ¿Cuántos años fuiste trinitario? Yo fue en el año 88, imagínate, más de 32 años. Bueno, fuiste 32 años trinitario. Sí, Y tú te sales de la Trinidad. Bueno, en esos 30 años que fuiste de la doctrina de nosotros, cuando tú ya. leías Lucas 12:10, que te presentó el estimado Rúa aquí, que dice, a ¿Mm? todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Tú qué entendías cuando eras trinitario en este pasaje y qué entiendes ahora? Adelante, estimado. Te explico. Lo he dicho en varias ocasiones. Yo, desde que conocí el Evangelio, solamente escuchaba en la iglesia, decían el texto, muchas veces yo lo revisaba y llegaba a la casa y de ahí para de contar. Entonces, yo no tenía el hábito de leer, ¿me entiendes? Nunca me gustó leer, ¿ya? Nunca. Pero hace como 4 años y medio, un poquito más, empecé a hablar con un testigo, entonces ahí Dios, yo creo que utilizó eso para que yo, en mí naciera el deseo de leer la escritura, de entenderla, de poder interpretarla de la forma correcta. Entonces, desde ahí empecé a leer. Y ahí empecé a buscar textos, empecé a buscar temas y sobre los temas, los textos que correspondían. Entonces, hace poquito entendí esto. Ah, pero durante esos 30 años nunca leía la escritura como un hábito, ¿me entiendes? La leía de vez en cuando, un texto por aquí, otro texto por allá, pero nunca me dediqué a estudiarla como se debe, ¿ya? Esa es la diferencia. Por eso este texto, cuando lo leo, ahora lo entiendo de esa manera. por eso, Ricardo, mira que ahora dijiste que ese es tu método. Un poquito aquí, un poquito allá, y después dice que ese ¿Sí? método no te dio resultado para entender la Biblia. No, pero mira, pero entiende una Ricardo, cosa. ¿Cuál es el método que yo usé durante esos, a ver, saquemos la cuenta, ya pongámosle 28 años o 27 años? Yo nunca usé ese método. Nunca lo usé porque no estoy diciendo que yo no tenía el hábito de estudiar la escritura. Entonces empecé hace como 4 años y medio, un poquito más. Y me ha resultado porque yo estoy viendo que Pablo dice que para nosotros un Señor. No sé si para bueno, ustedes, Ricardo, pero vea, para mí es un Señor. le voy a mostrar algo, pues le voy a dar herramientas para estudiar la Biblia. Alguien, permíteme compartir
mi pantalla. A usted y a los que nos van a ver, nos están viendo. Amén, hermano. Dame un momentico, saludamos a la gente del chat para que continúes, porque es que acá hay unos hermanos que ya entraron. Déjame saludar un momentico. Sí. Bueno, gloria a Dios. Aquí llegó el estimado Alejandro Contreras. Hola, bendiciones desde Argentina. Amén, hermano. Bienvenido al canal Guerrero Bíblico. Una entrevista a un ex trinitario que ahora es como ya escucharon que desde que habló con un testigo de Jehová se salió de la doctrina trinitaria, llevaba 30 años. Bueno, el estimado nos dice aquí en el chat, bueno, yo les cuento que he tenido debates con los unicitarios, pero no solo están los unicitarios a personas que dicen que Jehová es Satanás, mire qué herejía, sí, y esos también son unicitarios, estimado. Luego les voy a mostrar cómo ellos hablan que ese son unicitarios también, luego les voy a mostrar eso. Y son bastante blasfemos y groseros. Hay que tener cuidado con esos, porque esos sí son bien agresivos. Bueno, aquí dice, y también hay personas que creen en México que el Espíritu Santo es mujer. Ni qué herejía tan grande que, bueno, sí, amén, hermano. Hemos sacado como 4 videos de una Jesucrista y de Jesús Miranda, que la esposa de él era es que Jesucrista también. Yo soy trinitario. En Argentina sí, amén, hermano, bienvenido. Somos trinitarios también. El Espíritu Santo es mujer. Cristiano evangélico. Dale, Rúa. Sí, el que nos decía que en Argentina también salió por ahí un apóstol que enseña que el Espíritu Santo es la madre, ¿no? Es la madre y el padre. Vea, te voy a mostrar entonces un método, una forma para estudiar. Por ejemplo, tú tienes necesidad de estudiar la doctrina del Espíritu Santo. ¿El quién estás hablando? O apaga tu micrófono. Elkin. No, yo acá, sí, es que están dando una publicidad acá afuera de eso, entonces hay un ruido tremendo. Dale, adelante, entonces, hermano. Cierra tu micrófono. Entonces lo voy a mostrar, permíteme compartir mi pantalla para mostrarle a Ricardo y a otras personas. A veces no tenemos recursos físicos, una concordancia, un diccionario bíblico, pero ahora si tenemos acceso a la internet, podemos acudir a muchos de estos recursos. Te voy a mostrar algo tan sencillo así como esta página. Mira, esta página que la usamos mucho. El que me dice ahí, sí, esta compañera está viendo. Entonces tú necesitas, por ejemplo, vas a hacer el estudio de, eso se llama neumatología o el Espíritu Santo. Entonces acá digitas Espíritu Santo, mira, en esta página. Se llama Biblia Gateway. Elkin, sí se está compartiendo mi pantalla. Sí, hermano, acá estamos viendo. Si entonces, quieres, mira, le das zoom. Dale zoom si quieres. Esta herramienta te sirve como una concordancia. Vienes acá están las Biblias, las diferentes versiones en las que puedes estudiar y también están versiones en inglés. Vamos a buscarla en la Reina Valera, la vas acá en la lupita. Y mira que el te arroja por lo menos 111 textos. Dice que acá dice que hay 9 textos en el Antiguo Testamento donde nos puede salir la referencia de Espíritu Santo y 102 en el Nuevo Testamento. Como aquí me está buscando 2 palabras, Espíritu y Santo al mismo tiempo, entonces, ¿qué hago yo? Para que me dé una búsqueda más precisa, encierro esta búsqueda entre comillas. Mira, así. Y vuelvo y le voy a buscar. Y mira que me disminuye el número y se llama a hacer una búsqueda más precisa donde sale la palabra Espíritu Santo. Y dice que son 97 referencias en el Espíritu Santo, ya que tú te refieres al contexto general. Mira, en el contexto general, para yo tener una breve noción de qué es o quién es, qué hace, de dónde viene, qué dice, qué armas trae, cuántos son, tengo que leer en su contexto inmediato y en su contexto general por lo menos estos 97 versículos a ver qué es lo que me dicen del Espíritu Santo. Y aquí solo me hablan en el Nuevo Testamento. Si yo quiero hacer la búsqueda en el Antiguo Testamento, ya veo que no lo encuentro como Espíritu Santo, sino que puedo buscar Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, mira. O Santo Espíritu también te sale, hermano. O Santo Espíritu, como o Santo aquí Espíritu
Espíritu de Sí, también. Jehová. Mira, Espíritu de Jehová y Espíritu de Jehová también me salen por ahí unas 25. Entonces, de esta manera, Ricardo, es una buena forma cuando tenemos dudas, si no tenemos una concordancia a la mano, esta herramienta en línea nos sirve para estudiar un texto, un pasaje, un tema, donde dice la Biblia. Entonces, tú lo que necesitas estudiar es la doctrina de neumatología, ya que estuviste no sé cuántos años en la iglesia trinitaria. No sé si el pastor o los pastores que estuviste de tiempo nunca te hablaron, nunca te enseñaron del Espíritu Santo, o muchas veces nos vamos a dormir a la iglesia, no, el pastor enseña, predica, pero como nosotros vamos a dormir o a hacer otras cosas, nunca aprendimos las doctrinas básicas de la iglesia, y después tenemos la revelación, se me apareció fulanito, y ahí sí tuve la revelación, que es lo que le ha pasado a muchos modalistas que también de la Trinidad se han convertido al modalismo, al unicitarismo, por esa situación. Entonces, mira, te doy un consejo, Ricardo. Estudia primero el tema del Espíritu Santo en la Biblia. Lo puedes hacer así de esta manera como te lo digo. No tenemos tiempo de empezar a estudiar 97 textos uno por uno a ver qué nos dice en su contexto general del Espíritu Santo. Haz primero el tema, haz primero ese estudio. ¿Te digo una cosa? Claro, volvemos y hablamos, ¿te parece? ¿Te digo una cosa o no? Esto ya lo hablamos y tú me dijiste lo mismo la otra vez y yo te respondo lo mismo. Yo ya estudié este tema. Lo llevo estudiando mucho tiempo. Y lo mismo yo le decía a Dios, ¿será que estoy equivocado? Y le preguntaba una y otra vez y aparecía un texto tras otro, y otro, y otro, y otro. Ricardo, mira, entonces este tema lo tengo bien estudiado. 17, que es el texto que más usan para enseñar que Jesús es el Espíritu Santo, y ni siquiera ese texto eres capaz de explicármelo. ¿Cuál? Entonces, por favor, vuelve y estudia en su contexto, léelo desde el... No, pero es que si ya lo leí, desde el versículo 1, para que te des cuenta a qué espíritu se refiere ahí en ese texto. Y cuando hagas ese estudio, entonces volvemos y conversamos. Es que por eso, mira, es que yo te iba a decir... No, pero si yo te iba a decirte, pero Erkin siempre interrumpe, pues, siempre interrumpe. Porque el estudio que tengo yo, en donde al único que se le llama Señor en el contexto general es al Hijo de Dios, y por eso Pablo dice, en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y vemos que el que nos... Mira, Ricardo, pero ves, me interrumpes cada vez que quiero hablar. La aclaración, porque si lo hacemos, no siempre es... Ya. Al Padre también se le llama Señor, al Espíritu Santo también se le llama Señor. No, pero dime, dame un texto en donde al Padre se le llama Señor. En el Nuevo Testamento, dámelo. Le apagaste el volumen. Dámelo. Donde dice se le llama Señor al Padre, pero dame 3 textos en el Nuevo Testamento en donde al Padre se le llama Señor, pero que diga Padre y que se refiera al Padre. Dame 3 textos. Apagaste el micrófono, Uber. Sí, no, los estoy buscando, Ada. Sigue conversando mientras yo lo busco aquí. Estoy utilizando el mismo método que te acabo de enseñar. Estoy buscando la palabra Señor, a ver cuántos resultados me arroja la página de la palabra Señor. Y voy a ir mirando a ver. Mira, aquí estoy equivocado, vamos a mirar. Aquí en Gálatas 2:4, aquí Pablo está diciendo que por medio del Señor tenemos libertad, ¿ya? Dice que pero a los introducidos fortuitamente falsos hermanos, está hablando de los falsos hermanos que están viendo que nosotros tenemos la libertad en quién, en el ungido, Yahshua o Jesús, ya, entonces en él tenemos libertad. Y acá, en donde el mismo Hijo dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso Pablo dice que en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque ¿quién nos liberta? El Hijo de Dios. Entonces yo tengo aquí muchos textos en donde se refiere al Hijo como Señor, desde Mateo hasta Apocalipsis. Sí, pero ¿en cuáles se refiere como el Hijo como el Espíritu Santo? Pero si Pablo dice que en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso, lee ese texto en su contexto. Empieza a leerlo desde el versículo 1. Lee 2 Corintios 3 desde el versículo 1.
cuál es el espíritu del nuevo pacto y cuál es el espíritu del nuevo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Ese es el espíritu, en el contexto desde el versículo 1, ese es el espíritu al que se refiere ese texto. Entonces, como tú traes a tema, a colación que hay que leer los textos, es un contexto, empieza a leer ese texto de 1 Corintios 3:17 desde el versículo 1. 1 Corintios 1, en el versículo 5, versículos 6 y 7, te vas a dar cuenta que está hablando de que somos ministros del nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, y somos ministros del nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, y estamos en el nuevo pacto y somos ministros del Evangelio del Espíritu. Pero viene hablando de quién, de Cristo. Viene hablando de eso, y luego hace una comparación, lo que pasó con el ministerio de Moisés, que a pesar de que fue un ministerio muy deslumbrante, desapareció, pero dice, el ministerio del Espíritu, ese ministerio y ese pacto no van a desaparecer, y dice, pero ahí debió haberse traducido, pero el Señor, o sea, el Señor Yeshua es el Espíritu, pero no dice que es el Espíritu Santo, es el Espíritu del nuevo pacto y es el Espíritu del nuevo ministerio, que es el pacto del Espíritu y el ministerio del Espíritu, el ministerio de reconciliación. Si lees en contexto... Pero si cuando dice, cuando Pedro dice que el Espíritu del Mesías estaba en los profetas, ¿no era el Espíritu Santo? ¿No era el Espíritu Santo? Es que si tú buscas en la Biblia, mira, del Espíritu Santo dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. Pero entonces yo te pregunto, ¿habían dos espíritus? Sí, se está. Pero yo te pregunto, ¿acaso habían dos espíritus en él? No, el Espíritu es uno, sigue siendo un solo Espíritu. La Biblia dice un Espíritu, un Espíritu. No es que no es el Espíritu del Padre, otro es el Espíritu del Hijo. Otro... No, solo hay un Espíritu. No, pero es que si Pablo... el mismo Espíritu, acuérdate, por ejemplo... Cuando Pablo dice un Espíritu... Perdón, tiempo, estimados, tiempo. Perdón. Dale. Perdón, estimado Ricardo, tiempo. Vamos a ver, aquí te están dando unas preguntas en el chat y vamos a leer lo que Ruda dice, 2 Corintios 3, para que tú nos expliques. Vea, acá ya un hermano ya comenzaron a reaccionar en el chat para que ustedes sigan en lo que están. Vea, mire, yo primero que todo, yo no los he interrumpido sino hasta ahora. Usted está diciendo que yo siempre interrumpo, ¿no? Yo los he dejado hablar libremente. Ahora, mire, apenas los vengo a interrumpir. Entonces, ustedes le hacen las preguntas, pero brinca de un pasaje a otro y no enfrenta el texto que directamente se le está preguntando. Mire, aquí el hermano pero si le estoy Ernesto López le está presentando. Usted está pidiendo un pasaje donde al Padre se le llama Señor. Aquí Ernesto López se lo está presentando. Salmo 110:1. Dice, ¿viste que no entienden? Pero ¿viste que no entienden? Estimado, dime ya tú, hablaste, Pablo. déjame exponer. No, pero dime, ¿Pablo estaba en el Antiguo Testamento? ¿Pablo estaba en el Antiguo Testamento? Ricardo, déjame presentarte lo que pediste. Pediste textos donde al Padre se le llama Señor. Entonces, Ernesto en el chat ya te lo está poniendo. Salmo 110. Me parece que hay de dos señores. ¿Por qué? Porque es que allí está hablando de que hay un Señor que es Yahweh, el Padre, diciéndole al Señor, al Adón, en hebreo Adón, diciéndole que se siente a su diestra. Entonces, allí en ese texto, al Padre se le llama Señor y al Hijo se le llama Señor y son distintos. Entonces, allí ya te pasaron el pasaje. Entonces, tú estás negando que al Padre allí en Salmo 110 se le está llamando Señor. Entonces, háblanos de eso, porque tú dices que en la Biblia al Padre Mateo no 2, se le 15. llama Señor, sino solo... Lee Mateo 2:15 a ver ahí a quién se les llama Señor también. Sí, ahí en Mateo se le llama Señor a los dos, pero ¿cuántos textos hay en donde, porque yo estoy hablando del Nuevo Testamento, no se vayan al Antiguo Testamento igual que los de la unicidad, yo estoy hablando del Nuevo Testamento en el contexto general, ¿a quién se le llama Señor? Al Hijo. Entonces veamos cuántos textos hay en donde al Hijo se le llama Señor en el Nuevo Testamento y cuántos textos hay en donde al Padre se le llama Señor. Veamos el contexto general. Pero Ricardo, venga, está sobre el Hijo. Comenzamos la entrevista porque usted sostiene, usted cree en su creencia, en su doctrina, que no cree en el Espíritu Santo porque dice que el Espíritu Santo es la misma persona del Hijo.
Y ya vamos hablando de que por qué se le llama a uno Señor. Pues como que vamos a aclarar primero eso. ¿Dónde? Entonces muéstrame. Y yo, mira que yo mismo te cité el texto donde en 2 Corintios 3:17, que es el texto que más usan para decir que el Señor Jesús es el Espíritu Santo. Y ya te demostré que esa comprensión de ese texto es falsa. Ahí no está diciendo que Jesús es el Espíritu Santo. Entonces muéstrame tú otro texto donde diga que Jesús es el Espíritu Santo. Y mi pregunta inicial fue, ¿por qué si Jesús es la misma persona del Espíritu Santo, hace la diferenciación entre el Hijo de Dios, entre la persona de Jesús y el Espíritu Santo en la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es decir, el que blasfemare contra el Hijo del Hombre o las blasfemias le serán perdonadas, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Siendo la misma persona, ¿por qué si blasfeman contra uno se le perdona, pero si blasfeman contra el otro no se le perdona? Pues vamos a ese tema para que nos encarguemos. ¿Por qué? Porque blasfemaron contra el Espíritu que estaba en él. ¿A quién se refirieron? ¿Acaso a lo mismo? Yo te pedí el texto, muéstrame el texto literal donde diga eso que tú acabas de afirmar. Porque es que estás haciendo una afirmación a la ligera, pero a mí me gusta que esas afirmaciones las muestres con un texto bíblico. Muéstrame el texto bíblico donde diga eso que tú acabas de afirmar. Por eso te digo, tendría que buscarlo y dártelo, pero es que como tengo tantas por eso, a carpetas, ver, vamos a buscarlo, pues vamos a hacer el estudio aquí entre todos. Elkin, permíteme compartir la pantalla y vamos a ver si la herramienta que le acaba de mostrar nos ayuda a encontrar ese texto. Vamos a buscarlo aquí. ¿Cómo lo busco? Vamos a buscar aquí por una palabra clave. Dentro, que estaba dentro. Vamos a buscar con la palabra dentro, a ver si hay un texto donde diga que hay 145 palabras en el Nuevo Testamento, 35 textos en el Nuevo Testamento. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros, pero dentro, teníamos que leer uno por uno, a ver dónde dice que el Espíritu Santo está dentro. Ahora, hay pasajes donde dice que el Espíritu Santo está sobre, ¿cierto? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Mira, ahí está el Espíritu de Dios, de Jehová, está sobre mí, el Hijo, por cuanto me ungió Jehová. En Lucas capítulo 4, después de que Jesús es bautizado, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y ahí en el bautismo de Jesús vemos a Jesús el Hijo en las aguas del Jordán, al Espíritu Santo en un zoomorfismo, Jehová se manifestó como en forma de paloma y oímos la voz del Padre. Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palomita, como le dicen los unitarios, el pajarito, como dice el pajarito, como le dice, ¿cómo es que se llama ese pastor? Ay, se me fue. El pastor Bernulfo, el pajarito el pajarito que nosotros les queremos hacer creer, el Bernulfo, el pajarito que es para él, pero, es mentira. Entonces, ¿el pajarito es el mismo que se estaba bautizando en las aguas del Jordán o son diferentes, Ricardo? Mira, si yo te pregunto, ¿me responderías también? Porque claro, no es, claro, porque el Espíritu Santo es una paloma. Dime, ¿el Espíritu Santo es una paloma? Él se dejó ver, se manifestó. Eso es ya, pues, entonces, una teofanía. En ese momento se dejó ver porque era una señal que le había dado Dios a Juan el Bautista. Ya, pues, Dios le había dicho a Juan el Bautista que sobre el que él viera descender el Espíritu Santo como paloma, ese era el Mesías, el elegido, el ungido, el enviado. Pero no es porque el Espíritu Santo sea una paloma, ya, literal. Pues. Entonces él podía estar mostrándose en forma de paloma y estar dentro del cuerpo, porque en Hebreos ese no es el objetivo del texto. Si eso fuera lo que quisiera mostrarnos la Biblia, ¿por qué tendría que decirlo de esa manera? Lo hubiera dicho. ¿Y por qué no? Porque solamente era una señal. Es el mismo método de los unicitarios, que cuando se ven atrapados en su incoherencia, para Dios no hay nada imposible. No, pero es que yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Lee el texto en su contexto, lee el texto en el contexto general, Ricardo. Mira, en Mateo, mira, yo la otra vez también te dije, en Mateo, en Lucas y Marcos, el Hijo de Dios dice, el que tiene oídos, oiga, ¿ya? Y después en Apocalipsis dice más de una vez, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero ¿cuál es el error que ustedes tienen? Que tienen un solo espíritu. Pero, Ricardo, ¿pero qué me quieres decir pero con deja eso? Terminar, pero ves que me interrumpes. No, es que te tengo que explicar porque es que tienes una mala entendimiento. Porque ustedes haciendo una doctrina de una mala comprensión. Cuando en Apocalipsis dice el que tiene oídos para oír, oiga, es porque está enfatizando que el que está siempre
expresando y dando la inspiración de la palabra es el Espíritu Santo. La Biblia dice que todos los santos ¿Ves hombres que de tú estás Dios haciendo lo hablaron mismo? siendo ¿Ves inspirados que tú por el estás Espíritu haciendo lo Santo. mismo? No ¿Ves es porque ahí que sea tú estás Jesús haciendo lo el que está mismo? diciendo eso. ¿Ves que tú estás haciendo lo mismo Jesús al de la unidad? terminar Pero ves que presentación de las iglesias de Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, sí, ¿para qué son los oídos? Los oídos no son para ¿pero comer quién ni está para respirar, hablando? los oídos son ¿Pero para quién oír. está Dice, hablando? escuche lo que dice el Espíritu, ¿Pero quién está porque hablando? Juan nos dice que él estaba Ok, en el un Espíritu, es el momento, Espíritu orden, el que inspira orden, la por palabra de Dios, favor, no orden, porque un Jesús sea el momentico. Espíritu Santo, Ricardo. ¿Pero quién está hablando? Orden, un momentico. Quiero poner orden para que no, ¿cómo decir? Para que hable uno solo. Bueno, vamos a volver al hilo de todo. Yo ya le entendí lo que Ricardo está diciendo. Él fue trinitario y que un testigo de Jehová después de 30 años de estar congregando no leía Biblia. Es lo que él dice, no leía Biblia, pero que le causó curiosidad de que de que el testigo de Jehová comenzó a iluminarlo, digámoslo de alguna manera, según lo que él está contando. Entonces, ya Ricardo ya dijo que, primero dijo que al Padre no se le llamaba Señor en ninguna parte de la Biblia, ¿no? Pero cuando ya le mostramos el pasaje de los hermanos del chat, él confesó que sí, pero ¿cuál es el problema ahora y por qué el enredo de todo? Porque él dice, él saca un texto del Salmo que dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces él está diciendo que con un buscador se ha puesto a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los textos donde al Hijo se le llama Señor, imagínense, y que al Padre donde se le llama Señor. Entonces él hizo cuentas y dijo, no, es que más veces se le llama Señor al Hijo que al Padre. Entonces resulta que hay un solo Señor, el Hijo, y ya está diciendo que al Padre no se le llama Señor. ¿Es eso lo que tú estás diciendo, Ricardo? O explícanos cómo es lo que tú estás diciendo. Explícanos eso, por favor. Adelante, estimado. Y luego sigue Rúa. Adelante. Ya lo voy a explicarlo. Primero que nada, el testigo no me iluminó, ¿ya? Ni tampoco, ¿cuál fue la otra palabra que usaste tú ahí? Que de ahí empecé a leer la escritura, no me recuerdo la palabra que usaste, pero nada que es lo que tú estás diciendo. Ahora, sobre el Señor, yo no dije que al Padre no se le decía Señor en el Nuevo Testamento. Yo estoy diciendo que hay más veces en donde al Hijo de Dios se le llama Señor. Y es Pablo el que dice, no soy yo. Es Pablo el que dice, para nosotros un Dios y un Señor. Es Pablo el que lo dice, pero tú estás desmintiendo lo que Pablo dijo ahí, ¿ya? Entonces, en el contexto general, a quien se le llama Señor es al Hijo de Dios, porque Pablo dice, para nosotros un Señor. Lo dice Pablo, no yo. Entonces, según lo que dice Pablo, por eso Pablo dice, en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y el Hijo dice, si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y Pablo es el que dice, no lo digo yo, lo dice Pablo, que se metieron a hermanos falsos, que al ver la Ok, libertad que ok. tenían, pero me estás interrumpiendo otra vez, pues me estás interrumpiendo Pero otra es vez, que ya ¿ves? el tiempo de Rúa, estimado, tengo que llevar un tiempo porque te puedes Pero ¿cuánto? extender y extender y no estás respondiendo lo que yo Ya, te ya. Te estoy estoy preguntando, estimado. respondiendo, Mira, ya te respondí, po. vamos al punto, vamos al hilo de nuevo, retomemos el hilo. A ver, tú me vas diciendo si sí o no. Tú dijiste que llevabas 30 años en la doctrina de la Trinidad como cristiano evangélico, ¿sí o no? Solo Sí, respóndeme, ¿sí o no? Bueno, listo. Ok, sí. Se te presentó a los 30 años de eso un testigo de Jehová y te comenzó a predicar su doctrina, ¿sí o no? no me empezó a predicar su doctrina, empezamos a conversar, que es diferente. ¿A Y conversar de yo, qué? claro, A y conversar yo, de qué, estimado? pero deja explicarte, po. Y yo conversábamos algo, llegaba a mi casa, revisaba los textos y decía, nada que ver lo que está diciendo este caballero. Llegaba allá y le decía, mire, usted dijo esto, esto y esto, nada que ver lo que usted está diciendo, refutado. Y así, día tras día, yo le decía, nada que ver lo que está usted diciendo. Mire, la escritura dice esto, esto y esto, refutado. Ok, ¿Y qué es lo que ok, bueno.
Entonces, Bueno, durante los 3 entonces, años y medio lo refutaban una y otra vez, ¿ya? Así ok, que él no me enseñó nada. ok, entonces lo que tú debes aclarar entonces es eso, que tú no conversabas con él, sino que debatiste con él durante 3 años, eso no lo dijiste, eso no lo dijiste. Rúa, tú tienes algo que decir, estimado, para coger el hilo de todo, porque no hay que dejar que él se vaya para un tema, Sí, a no, otro, eso. El sujétalo asunto es, al mira que tema. entonces estamos, ¿cuál era mi inquietud? Por eso yo te digo que no, todavía no tengo claro qué es lo que tú crees. Y yo te pregunto, ¿tú te definirías binitario, dualista, modalista, unicitario? No, yo me defino como evangélico. No dices directamente eso. Entonces dices, solo crees, y vuelvo y hago la misma presentación. Yo me presento y no me da temor decir que soy trinitario, porque creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como el único Dios verdadero. 3 personas, un solo Dios verdadero. Tú dices que tú crees solo en el Padre y en el Hijo, que no crees en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el mismo Hijo de Dios. Entonces yo te pido un texto, porque tú dices que el Espíritu Santo, ¿cómo es? Era el que estaba dentro de Jesús y no sé qué. Yo te pido, tú haces una afirmación que yo te estoy pidiendo un texto literal donde diga el texto así como tú lo afirmas. Entonces mira que tú haces una doctrina de algo que tú crees, pero que no tienes un texto bíblico donde fundamentarlo. Ahora, cuando tú te vas a 2 de Corintios 8:6, ahí dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios el Padre, el cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del que todas las cosas. En eso estamos de acuerdo. Yo no niego el señorío de Jesús. Yo no soy como los modalistas o unicitarios que dicen, mire que la Biblia dice que solo hay un Dios, el Padre, y hasta ahí dejan el texto. Yo creo que hay un Dios y Padre y hay un Señor, hay un Mesías, hay un ungido, hay un soberano, Jesucristo. Pero también creo que la Biblia me muestra al Espíritu Santo también como una persona. Y tú me vas a decir, muéstrame 3 testigos. No sé por qué el asunto de 3 testigos, ya que no estamos en un juicio, no estamos juzgando si quién se robó una vaca, si alguien cometió adulterio. Esa era una ley que había para los juicios civiles en Israel. Por boca de 2 o 3 testigos, si su mujer cometió adulterio, si fue pillado en fornicación, si se le robaron una vaca. Pero muchos dicen que muéstrame 3 testigos. Mire cómo utilizan textos mal utilizados para cosas que no tienen nada que ver. Y yo sé que tú vas a ver, muéstrame 3 testigos donde hablen del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pues la Biblia tiene bastantes textos de esos. Entonces, para que a mí me quede claro, te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Realmente qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que cuál es tu doctrina? Ricardo, ¿tú cómo te definirías? ¿Tú eres dualista, binitario? Sí. Y voy a ser insistente. ¿Por qué no crees en la persona del Espíritu Santo? A ver, vamos a ver si esta vez lo podemos hacer de una manera más ordenada. Ya. Elkin, vas a medir un tiempo prudente y dejemos entonces que Ricardo conteste. Listo, muchas gracias. Gracias, estimado Uber. Dale, Ricardo, adelante. Ya lo expliqué, ya dije que me considero y no me avergüenzo de decir que soy evangélico, porque aún así también hay algunos que se ríen mm, de los evangélicos, de la palabra evangélico, y veo que tú no eres consecuente con lo que dices. Ya tuvimos una conversación y cuando conversamos esto, tú me dijiste, no, Ricardo, no te preocupes, yo no te estoy pidiendo un texto literal, pero ahora me estás pidiendo un texto literal, entonces ponte de acuerdo, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo creo. Yo ya lo expliqué, lo he explicado muchas veces. ¿M? ¿Por qué creo que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios? Por muchos textos en Mateo, en donde dice, bueno, Mira, es que cuánto? me perdona la interrupción, pero ¿el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios o el Espíritu Santo es la misma persona del Hijo de Dios? A ver, acláranos ahí el asunto. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios, para que se entienda mejor. Gálatas Misma persona, 4:6. son la misma Claro, persona. claro. ¿Por qué? Porque es espíritu, ¿ya? Porque el Hijo de Dios es espíritu, así como el Padre es espíritu.
Pero el único que tuvo que habitar un cuerpo para presentarse en la tierra, para que los hombres lo vieran, para que los hombres lo pudieran palpar, fue el Hijo, nadie más, nadie más. Entonces, ¿por qué yo creo que son dos? Pero fue el Porque Hijo el que se encarnó, o fue el Espíritu Santo el que se encarnó, Ricardo. no son el mismo, no son el mismo, no son el mismo. A todo aquel que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, miren, aquí se refutan ustedes mismos, porque si el Hijo de Dios fuera el mismo, el Hijo del Hombre, entonces, ¿acaso Él no es santo? ¿Ah? Entonces, sí se puede blasfemar contra Él, que es santo. Entonces, aquí mismo ustedes se refutan, porque dime tú, ¿acaso el Hijo de Dios no es santo, que es el mismo Hijo del Hombre? Entonces, ¿cómo sí se puede blasfemar contra Él? ¿Ah? ¿Cómo se puede blasfemar contra Él? Si es santo, si es Dios. Ricardo, Entonces, o sea que para ti en Lucas 12:10 el Hijo de Dios no es el mismo Hijo de hombre. Eso es lo que estás enseñando. O sea, para ti no, el Hijo de Dios no es no el estoy mismo Hijo del diciendo que no hombre. es el mismo. Pero dime tú, yo te pregunto ahora, yo te pregunto. No, Para mí es el o mismo. sea, no No, yo te rebotes estoy respondiendo. preguntas. Yo te O estoy, sea, no, espérate un pero es que momentico, ustedes me han preguntado mucho. Yo te estoy respondiendo, sí. Ricardo, Yo te estoy sujétate, respondiendo, sí. Yo te estoy respondiendo, sí. Ricardo. Mira lo que tú estás diciendo y yo quiero es que confirmes lo que estás diciendo. En Lucas 12:10, del pasaje que yo presenté en cuestión allí, que tú desde el principio estamos dando vuelta en círculo. Tú mismo leíste, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Tú dices, a ustedes mismos se refutan, pero ¿en qué? Y tú dices, que el Hijo del Hombre no es el mismo Hijo de Dios. Eso lo dijiste ahorita nada más. Entonces, como yo quiero confirmar esto, ¿de dónde sacas tú que el Hijo de Dios no es el mismo Hijo del Hombre? ¿De dónde sacas eso? Adelante, estimado. No, te dije que sí, que es el mismo. Pero yo te estoy preguntando, ¿acaso en contra del Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, según ustedes, ¿ah? ¿Cierto? Que al blasfemar contra Él, entonces sí se le perdona al hombre ese pecado, blasfemar contra Él. ¿Ah? Porque ustedes no se dan cuenta que cuando se refiere al Hijo del Hombre se está hablando de su humanidad. Ustedes mismos hacen la separación y después se contradicen, porque cuando uno hace la separación dicen que uno está hablando de dos personas, pero cuando ustedes lo hacen no hablan de dos personas, ¿ya? Entonces yo te pregunto ahora, ¿acaso si blasfeman contra el Hijo del Hombre, ¿ah? ¿No es Dios? Ricardo, ese es el punto. Es que ese es ¿Por el qué punto si se a le que perdona? quiero que ¿Por le qué si se prestes le atención. perdona? ¿Ah? ¿Por qué si se le perdona? ¿Me podrían Ese es explicar el punto ustedes? el que quiero llamar tu atención. Mira lo que el mismo Señor Yeshua dice. Hay una situación. Jesús hace un milagro y los fariseos, los judíos lo acusan de que ese milagro lo está haciendo por obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Sí, tú conoces el texto, tú eres Sí, buen lo lector conozco. de la escritura. Y Jesús les dice, empieza a darles razones, Mary, si yo echo fuera los demonios por el espíritu de Belcebú, entonces sus hijos, ¿por quién los echan? Después de, si yo por el dedo de Dios, o si yo por el si yo por el espíritu de Dios, dice el otro texto paralelo, echo fuera los demonios. Entonces, ese es el punto, mira, ese es el punto. Si para ti Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, porque el mismo Señor Yeshua dice que el que blasfeme contra el Hijo le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Te das Pero cuenta? es que no dice del Hijo, dice del Hijo del Hombre. Dice del Hijo del Volvemos Hombre. a la misma pregunta. ¿El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios ¿son el mismo o no son el mismo? Uno es el Hijo de Dios, otro es el Hijo del Hombre. Cuando se habla del Hijo del Hombre, se habla de su humanidad. Usted mismo hace la diferencia y después cuando uno la No, a hace, Jesús se le está llama Hijo mal. de Hombre antes de nacer en el vientre de María, se le llama el Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento.
Jesús no es el Hijo del Hombre porque nació del vientre de María o porque se hizo humano. A él se le llama el Hijo del Hombre desde el Antiguo Testamento, aún sin todavía nacer en el vientre de María, Ricardo. Pero te das cuenta, uno hace la diferencia aquí, pero cuando ustedes la hacen, está correcto. Qué extraño, es muy extraño. Entonces, Ricardo, ¿quién estaba en él? Ricardo, ¿Quién estaba en él? ¿Quién estaba Ricardo, en él? ¿Quién estaba en él? Ricardo, En una él estaba él pregunta. mismo. ¿Cómo? O sea, tú crees lo mismo que los modalistas, que en el cuerpo, que la carne de Jesús estaba y que el espíritu que estaba dentro del Padre, entonces el espíritu que estaba dentro de Jesús era el mismo, pero como espíritu. ¿Eso es lo que tú crees o que crees que es lo que estás creyendo? Pero entonces, ¿contra quién fue en la ofensa? ¿Ah? ¿Contra quién fue? Por eso, entonces mira el punto. Jesús está marcando una diferencia entre él y el Espíritu Santo como personas diferentes al decir que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, pero que si blasfeman contra el Hijo le será perdonado. ¿Está haciendo una diferencia personal entre el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O está diciendo que siendo la misma persona, pero si blasfeman contra el uno les es perdonado y si blasfeman contra el otro no era perdonado? ¿Qué es lo que tú crees de entonces? Mira, si vemos Filipenses 2:5, ahí está la respuesta, porque dice que el cual, existiendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Y en qué forma murió? En forma de hombre, no en forma de Dios. Pues entonces, cuando se refiere a la forma de Dios, es al espíritu del Hijo de Dios. Y cuando se refiere en forma de hombre, es a la humanidad. ¿Ya? Sí, Una pregunta, si ya no, que hablas esas cosas, estimado Ricardo, yo te quiero preguntar, como tú dices que el mismo Hijo de Dios es el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Tú crees que son la misma persona, cierto? sí, Bueno, ¿tú crees que no hay ninguna diferencia entre el Espíritu Santo y el Hijo de Dios? ¿No hay diferencia para ti? ¿O sí la hay? no, porque cuando Ok, yo hablo del Hijo de Dios, me refiero al espíritu del Hijo de Dios, ya. a su Ok, espíritu. bueno. Y cuando me Ok, refiero, entonces porque ok. Entonces, como para ti no hay una diferencia entre hijo de Dios y hijo de hombre, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees que el Espíritu Santo y el Hijo de Dios es Dios? ¿Cierto que sí? sí, sí, Ok. Entonces, dime una sí. cosa contundente y habla aquí lo que quieras. ¿El Hijo del Hombre es Dios? ¿Sí o no? En su humanidad, no, po. No es Porque el Hijo entiende del una Hombre, cosa, entonces no es. Entonces, entonces, ¿por qué? espérate, Pero me espérate. estáis diciendo Vamos que despacio, responde y ahora espérate. me estáis. Por eso, espérate, vamos despacio para que la gente entienda porque está quedando grabado. ¿Ya? Hay que hablarlo punto por punto para que no te vayas a hacer ahí como a otros hilos y quede un enredo. Entonces, tú estás diciendo que el Espíritu Santo es el mismo Hijo de Dios y que no hay diferencia. Pero tú estás diciendo que es Dios el Hijo y es Dios el Espíritu Santo. Pero cuando yo te pregunto que el Hijo del Hombre es Dios, ¿tú qué estás diciendo? ¿Estás diciendo sí o no? ¿Es En Dios o su no? humanidad, no, porque en su En su humanidad, no, humanidad no. O sea, no, dejó de ser porque el Dios entonces, mismo, ¿o cómo? pero es que el mismo Hijo hace la diferencia cuando dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y él se Bueno, refería al templo de su cuerpo. La escritura dice que ahora, se refería al templo de su cuerpo. ok, Entonces él mira, mismo mira, hace la mira el diferencia. dilema. Ya, yo vengo hablando contigo ya siempre hace rato y yo tu doctrina la conozco. Y estamos dejando que Rúa te haga las preguntas, pero entonces dime una cosa, dime una cosa. Tú tienes un hijo de Dios que es distinto al hijo del hombre, ¿sí o no? Te ¿Sí estoy o no? diciendo que el que hace, pero te estoy diciendo el que hace la Pero diferencia es dime, el ¿sí Hijo o de no? Dios. Te Tú estoy tienes un diciendo hijo que de Dios que es distinto al hijo del hombre. pero yo te pregunto Pero ahora, dime, o ¿quién hace sea, la pero diferencia? ¿La explícame, hace el Hijo de Dios, sí o no? estimado, pero estimado, Pero por eso, Elkin, no, pero es que, permíteme, yo mira, trato de explicarle algo aquí a Ricardo, porque cuando Jesús dice, eh, cualquiera que hablare contra el no, Hijo del Hombre, explícame esto, lo que le mira, estoy preguntando yo a él. por eso, Por qué él dice, derriben este templo y yo lo levantaré en sí, tres no, días? espérate, vamos primero con el asunto del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios.
hay una figura expresiva, hay una figura literaria, hay una figura de creación que se llama la autorreferencia o la autocaracterización. No sé si la conoces en tu método de estudio bíblico, el que te usas, si alguna vez has aplicado esa figura, esa ley textual para comprender algunos textos. Y en la Biblia es clara ese recurso. Se llama autocaracterización o autorreferencia. Por ejemplo, yo puedo hablar de mí mismo en tercera persona. Yo puedo decir, Uber Rúa vive en la ciudad de Medellín, tiene 50 años, tiene 2 hijos. Uber Rúa es trinitario. Estoy hablando de Uber Rúa como si Uber Rúa fuera, pero me estoy refiriendo a mí mismo. Me estoy autodescribiendo, me estoy autorreferenciando. Eso se usa en la literatura y en la Biblia también vemos esa figura. Por ejemplo, el apóstol Juan la usa cuando él dice, el discípulo amado, el discípulo del que Jesús amaba, el discípulo, y más adelante nos dice, yo soy ese discípulo, Juan. ¿Cierto? Entonces nos damos cuenta. Pablo utilizó también esa figura. Cuando Pablo dice por ahí a los Corintios, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, estuvo en el cielo, él está diciendo, conozco un hombre, pero está hablando de su propia experiencia. Ahí hay una autorreferencia, una autocaracterización. Cuando el Señor Yeshua dice en muchos pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, el día cuando está delante del jurado de los sacerdotes y el sacerdote le pregunta, dime, no nos tengas más en ascuas, ¿eres tú el Mesías, mira. El Hijo de Dios? Y Jesús responde, yo soy. Y veréis ahí el Hijo del Hombre. Habla harto él habla harto, a ti te deja hablar harto, pero cuando yo estoy hablando... Espérate, ya de 30 la idea, porque es que mira que tengo que explicarte esto. Entonces ahí Jesús está usando una autorreferencia, no es que esté hablando del Hijo del Hombre como si fuera alguien diferente, sino que está hablando del Hijo del Hombre, pero haciendo una autorreferencia a sí mismo. Que tú me estás diciendo, yo se lo decía a Elkin, cuando el Hijo del Hombre, o sea, cuando el Señor dice que enviaría otro Consolador, de eso mismo le hablé yo a él y él no lo entendió. Ahí sí no hay una autorreferencia, ahí es claro que está hablando de otro, no está hablando de él mismo como el modo Espíritu Santo, si es lo que crees tú como los modalistas. Ahí ya se ve claro que no hay una autorreferencia, ahí nos está diciendo Jesús, y yo me enviaré a mí mismo el modo Espíritu. Mire que tienen que darle toda esa vuelta. Pero ¿quién no está diciendo así? Está hablando en el ejemplo que me estás dando. Una persona autónoma. Él no está diciendo eso tampoco en el ejemplo que me estás dando. Entonces, ¿cómo estás sacando eso tú? No entiendo. Por eso te muestro la figura, te muestro los textos en los que se aplica. Pero por eso ahora explícame lo que te pregunté. 26, en Juan 14, 26, ahí no hay autorreferencia. Pero ahora explícame lo que te pregunté. ¿Por qué? Mira, te voy a hacer estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor primero que nada dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días? ¿Y por qué Pablo dice ausente del cuerpo y presente al Señor? No dice ausente de Pablo y presente al Señor. No dice así. Dice ausente del cuerpo y presente al Señor. Explícame esas dos cosas. Déjame, yo le respondo a Ricardo. Déjame, yo le respondo. Dale. Ya, déjame. Entonces, estimado Ricardo, lo que pasa es que tú estás creyendo que el Espíritu Santo era el que estaba diciendo, destruyan este templo es el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo de Dios y estoy diciendo que el Hijo del Hombre es este templo. Entonces tú no puedes tener dividido a Cristo en 2 hijos, en el Hijo de Dios y en el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre es la misma persona, estimado. Esa es mi respuesta, estimado. Ahora abre el micrófono y explícanos, pues. ¿Viste? No pudiste explicar nada, po. Lo único que dijiste, no dice así, pero no explicaste nada. Uber Rua, ¿me podías explicar esas 2 cosas que no pudo explicar Elkin? Mira, lo que pasa es que tú estás creyendo lo que creen muchos modalistas, que el cuerpo, que la carne es el templo, pero que el Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre es el que está dentro de Jesús. Entonces, por eso Jesús es hombre y es humano porque es la carne, pero es Dios porque tiene a Dios o al Espíritu de Dios adentro de él. ¿Sí o no? Estás creyendo igual lo mismo. Cuando Jesús dice, derriben este templo, y el apóstol Juan lo especifica muy claramente, dice, se refería a su cuerpo, no al templo físico de piedra que estaban viendo ahí ellos. Y dice que en ese momento ellos no entendieron eso, lo vinieron a entender
después cuando Jesús resucitó. Sí, eso dice el texto. Y hay un texto en Juan 10 donde dice que Jesús pone su vida no porque nadie se la quita, sino porque él voluntariamente la pone y la vuelve a tomar, porque ese es el mandamiento que recibió del Padre. Entonces, cuando Jesús afirma ahí que yo mismo lo levantaré, pero en ninguna otra parte de la Biblia encontramos un texto donde diga que Jesús se autorresucitó. Si hacemos el estudio de quién fue el que resucitó a Jesús, la Biblia dice que lo resucitó el Espíritu Santo y el Padre lo resucitaron. Pero en ninguna parte dice que Jesús se autorresucitó. Dice que la preeminente grandeza del poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. El Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, cuando él dice lo levantaré es porque la voluntad de él también para resucitar tiene que estar presente en ese acto de resurrección, pero no porque él mismo como Espíritu Santo se haya resucitado, que es así como tú lo entiendes. Eso no es lo que está diciendo el texto, Ricardo. Entonces, ¿ves? Yo lo que veo es que tú tienes una muy mala comprensión lectora, porque lees un texto y no lo comprendes, o le das la vuelta para acomodarlo a lo que tú crees que es lo que debe decir el texto. ¿Ya? ¿Ven? Ninguno de los dos pudo explicarlo. Ninguno de los dos lo pudo explicarlo. No, pues no explicaste nada, solamente dijiste que yo creo que no, que... Pero explícalo tú, pues, explícalo tú. No, A es ver, que tú dale. no pudiste, pues que no pudiste. Pues entonces, el mismo Elkin dijo que esto va a quedar grabado y no pudieron explicarlo. No pudieron. Espera, Ricardo, mira, yo te voy a decir una cosa, es que el problema es que tú tienes dos hijos, un hijo del hombre que es distinto al hijo de Dios. Hace rato vienes diciendo que no hemos podido explicarte. Es que nosotros no creemos en dos hijos, estimado, no creemos que hay dos hijos distintos. ¿Me entiendes? Entonces, explícanos tú, como dice el estimado Rúa, a ver, ¿por qué dices que el hijo del hombre es distinto al hijo del hombre? A ver, explica eso. ¿Ves? Solamente dice que no cree en eso, pero no pudieron Explícalo explicarlo, tú. pero no pudieron explicar el texto. Explícalo Ninguna tú, de las dos pues, cosas que les tú pregunté. mismo. O sea, explícalo. No, pero que ustedes tienen que explicarlo porque ustedes son los que están enredados, po. No, o sea, ya te lo ¿Yo qué? explicamos. Explica pues, ¿por Ya, qué Jesús dijo ¿puedo hablar que él ahora? mismo ¿Puedo hablar? iba a levantar su templo? ¿Puedo hablar? Porque yo pregunté y dije, explíquenme por qué él dice que derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Y por qué Pablo dice ausente del cuerpo y presentes al Señor? No dice ausente de Pablo y presente al Señor, dice ausente del cuerpo. No han podido explicar esas dos cosas. Explícalo tú, dale, explícalo. No, porque si ustedes no lo pueden explicar, entonces porque no entienden, pues no entienden, pues. ¿Ya? No Mira, entienden. Porque por más que yo se lo explique, Ricardo, si no igual vas van a a decir, no, es explicar, que entonces nosotros... déjame hablar, entonces. Entonces déjame hablar, estimado. Mira, te voy a decir algo. O sea, nosotros tuvimos el espacio en que la entrevista era que Rúa te hace pregunta a ti y que tú ibas a traer como una prédica, una cosa que tú has entendido. Entonces, luego nos está rebotando preguntas cuando nosotros te decimos que explica pues esos dos hijos, la diferencia entre el hijo del hombre y el hijo de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que siempre entran a este canal es a decir, a atacar que nosotros no sabemos nada. Pero cuando yo te digo, pues explica tú, pues, ¿cómo es eso? No explicas nada, sino que atacas a Rubén y me atacas a mí. Entonces, explica pues cómo es que el Hijo de Dios venía sobre el Hijo de Dios en el bautismo. Porque tú unas veces dices que ese Hijo de Dios es el mismo Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Entonces, dinos, el Hijo de Dios está en forma corporal de paloma en el bautismo. Adelante, estimado. Adelante. Es que, ¿qué es lo que le dije yo a Uber Roth? ¿Te acuerdas lo que te dije o no? Dije que tuviéramos una conversación amena, ¿Vas a pero esta responder no es o una... no? No, yo estoy explicando cómo fue esto que era entre yo y Uber. ¿Íbamos a tener o no, Uber Roth, una conversación amena o no? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que ustedes hacen preguntas y quieren que yo solamente responda. Pero no, pues aquí es responder y preguntar. Yo respondo, ustedes responden después y así, porque esa es la conversación amena.
Pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Solamente me están preguntando. Pero si yo les pregunto, no responden. Entonces era una conversación amena. ¿O no, Uberrua? ¿O no? ¿Era Claro, así o las no? preguntas que me has hecho, ¿te las he respondido o no te las he respondido? No, pero yo estoy preguntando por qué el Hijo de Dios dice derriben este templo y yo lo levantaré en 3 ¿Te días. ¿Por qué respondí o le no te llama a su respondí esa cuerpo? pregunta? No, no la respondiste. Tú dijiste O sea, que yo no creía dije lo que esto. tú, una cosa es que yo no diga lo que tú quieres que yo diga, o que yo te lo explique como tú quieres, crees que ese texto dice. Te lo expliqué como se debe comprender el texto y dices que no te lo expliqué. ¿Te das No, pues cuenta? no me Tienes lo un sesgo y explicaste. quieres aplicarle el sesgo a la Biblia y No, porque pues yo no. no te comparto Mira, el sesgo tuyo, te dice que no te lo expliqué. si yo digo, mira, si yo digo, derriben esta casa y yo la levantaré en 3 días, ¿a qué me estoy refiriendo? Que es una casa donde yo habito, ¿o no? En donde yo habito. Entonces, si él dice, Pero tú derriben eres este la templo, casa, tú eres esa misma casa. no, pues explícame tú entonces, ¿por qué el Señor le llama templo a su cuerpo, po? ¿Ah? ¿Por qué le llama así, po? Nosotros también, la Biblia dice que los de los creyentes, el cuerpo de los creyentes es el templo del Espíritu Santo. Eso también lo dice la Biblia. Pero ¿Qué tienes Pablo de le llama a raro? nuestro cuerpo, Pablo le llama a nuestro cuerpo, le llama templo, le llama habitación, le llama casa, le llama edificio. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Este cuerpo, un lugar donde nosotros habitamos. Nosotros le damos al cuerpo la identidad y no el cuerpo a nosotros nos da la identidad. Entonces, si este cuerpo se deshiciere, tenemos una habitación no hecha de mano en el cielo, un edificio, dice Pablo. Entonces, este cuerpo no es, no es el que me da la identidad a mí, sino que yo le doy la identidad a este cuerpo. Entonces, si este cuerpo se deshace, ya no aparece, no está más, pero Dios me da un cuerpo glorificado. Entonces soy yo el que dentro de ese cuerpo Ricardo, glorificado ¿qué tiene y que le ver lo doy, que estás diciendo en este momento con que Jesús es el Espíritu Santo? A ver, articula ahí te las estoy, ideas. ¿Qué tiene que ver con lo que te tú estoy crees que Jesús explicando, es la misma persona del Espíritu Santo, te con que estoy nosotros vamos a tener un explicando cuerpo glorificado en el Te cielo? estoy explicando por qué el Señor dice derriben este templo, porque el cuerpo es un templo, una habitación, y yo le doy la identidad a este cuerpo, no el cuerpo me da la identidad a mí. Entonces, si muere mi cuerpo, no soy yo quien muere, sino que muere mi cuerpo. Entonces, ¿quién era el que le daba identidad al cuerpo de Jesús? El espíritu que es el espíritu del Hijo de Dios. O sea que, pero Jesús entonces él tenía su espíritu o él era la carne el hijo y otro ese era el espíritu. O es lo mismo, ¿cómo es eso? A ver. Mira, si yo, como te di el ejemplo, si yo digo derriben mi casa y yo la levantaré en 3 días, ¿acaso mi casa soy yo? No, mi casa es el lugar donde Esa yo casa, habito. tú eres esa misma casa. No, porque yo habito esta casa, ¿ya? Yo la habito. Así como él dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. ¿Qué fue derribado? El templo de su cuerpo, no él. ¿Ah? Pero Pero entonces el templo usted de su cuerpo no es él. Entonces el templo de su cuerpo, ¿quién es o qué es? es su templo, su cuerpo, su habitación, el lugar donde él tuvo que habitar. Bueno, Por eso Ricardo, él, vea, una preguntita ya para que vamos cerrando y te por voy a eso, permitir que me sí, hagas también una última pregunta. Entonces, si tú para, dices que Jesús es el Espíritu Santo, entonces fue el ¿ya? Espíritu Santo el que se encarnó, fue el Espíritu Santo el que se Claro, manifestó como hombre. claro, claro, sí. Y después, en su resurrección y en su glorificación, Jesús se le presenta a los discípulos en Lucas 27, 24, 47, más o menos, si no me falla la memoria. No, Los sí, sí, discípulos siempre conozco nos ese dicen, texto. tóquenme, vea, tóquenme que tengo carne Sí, y sí. huesos, y un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que son. Entonces el Espíritu Santo en este momento en el cielo, ¿es espíritu o tiene carne y huesos? El Espíritu Santo en estos momentos habita el cuerpo glorificado que le fue levantado. Yo te hago una pregunta ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo, mira, Primera de Corintios 8, 5 y 6, todos saben que al Padre se le llama Dios, ¿cierto? Estoy introduciendo primero para que entiendas. Al Hijo se le llama Dios, ¿cierto? Al Espíritu Santo, según ustedes, la tercera persona, se le llama Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Ya estamos de acuerdo en eso. Pero ¿por qué Pablo
Dice, aun cuando hay muchos dioses en el cielo y muchos dioses en la tierra y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un Dios, no dice tres, un Dios y un Señor. ¿Por qué ahí no está el tercero? ¿En dónde está? Mira, Pablo dice dos categorías, no tres. ¿Por qué ahí no hay un tercero y no hay una tercera categoría? Esa es mi pregunta. Acuérdate, leer el texto en su contexto. Si tú lees todo el capítulo 8 de Corintios, te vas a dar cuenta si se menciona o no el Espíritu Santo. Ahora, que si en caso tal de que no lo menciona, de otra manera está diciendo que hay un solo Dios, el Padre. Ahora, Pablo dice que los de ídolos nada son. Y dice la Biblia que el que adora a ídolos está adorando a los demonios y hasta a Satanás se les llama Dios. ¿Cierto? Satanás es el Dios de este siglo. Fíjense que hasta Satanás les llama Dios. Dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual hacen todas las cosas. En eso estamos de acuerdo. Ahora estoy diciendo, ahí no hay tres, pero están mencionando por lo menos al Padre y a Jesús como el Señor, no como la misma persona. ¿Se da cuenta? Entonces quieres hacer un enredo que, a ver, muéstrame los tres. Ahí no lo menciona, pero te puedo mostrar otros textos donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, pero recuerda, dice yo, mira pues este texto. Cuando ¿qué dice yo, Pablo? mira pues, Juan, te voy a citar Juan. Cuando Jesús dice yo, hay un yo. Ese yo es personal, tiene nombre. Yo rogaré al Padre. Ese Padre es personal, ese Padre tiene nombre y os enviará otro consolador, al Espíritu Santo. Ese texto es donde dice ahí Jesús que él se va a enviar a él mismo como el modo Espíritu Santo, que es lo que creen también los modalistas. Ahora, respóndeme la pregunta. Entonces, en este momento el Espíritu Santo, tú dices que en este momento el Espíritu Santo habita el cuerpo glorificado en el cielo. Me gustaría que mostraras eso con un texto bíblico. Muéstrame un texto bíblico que posiblemente yo no lo he leído. Muéstrame un texto bíblico donde diga que en este momento el Espíritu Santo habita el cuerpo glorificado de Jesús. Me gustaría, si tienes un texto bíblico donde sustentar eso que tú afirmas, muéstramelo, porque yo creo que de pronto no he hecho una muy mala lectura de la Biblia y he pasado por alto ese texto, pero me gustaría que si tienes un texto en el cual fundamentar esa afirmación que haces, me gustaría que me lo mostraras. Que el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo dejó ser espíritu para ser hombre y en ese momento el Espíritu Santo habita el cuerpo glorificado de Cristo. Muéstrame un texto donde se afirme eso. A ver, porque yo como que no lo he leído en la Biblia. Es que así Entonces, literal, ¿quién es el que viene? No. ¿Quién es el que viene en su segunda venida en las nubes? ¿El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios o el Espíritu Santo dentro de un cuerpo glorificado? ¿Tienes de pronto un texto donde la Biblia especifique eso? El que viene es el Hijo de Dios, que habita un cuerpo glorificado. Porque si no, el Espíritu del Hijo, ¿en dónde tú lo metes? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Está el cuerpo glorificado en un lugar y el Espíritu del Hijo de Dios está en otro. Y como te dije, Pablo dice, sin embargo, para nosotros, un Dios para nosotros, un Dios y un Señor para nosotros, un Dios y un Señor. Entonces, si tú dices que a Satanás se le llama Dios, entonces para ti es un Dios, pero para nosotros un Dios, el Padre, y un Señor, no hay más. ¿Ah? Ricardo, Eso está dando a entender Pablo. Ricardo, pero yo te pregunté si allí Pablo había pronunciado o mencionado al Espíritu Santo. ¿Tú qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Que no, porque estoy diciendo que no. que no, porque hay dos nomás, porque hay dos. Bueno, no mencionaste, entonces ahí no habló del Espíritu Santo. No, porque mencionó a dos. Ricardo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios. Porque mira, no hay más. Ricardo, sencillo, esto lo resolvemos con una pregunta muy sencilla y básica de responder para que no rebotes preguntas, ni respondas por allá o te vayas a otra queja o a... Respóndenos esto, ¿el Hijo de Dios murió, sí o no? ¿Cuántas veces te he respondido la misma pregunta, Elkin? ¿Cuántas veces te la he respondido?
¿O no te acuerdas? Entonces yo no sé por qué me hacen la misma pregunta Es que tantas yo no veces, te la estoy solo en respondí. en esta grabación, estimado. Aquí está Sí, estimado pero que Rúa, en que la es el que vino grabación, a hacerte la entrevista. él Está, también, él mira, aquí ya también, entró Rodrigo del él, canal Concilio y hay él varios, también, Juan él Gabriel. también escuchó, Mira, yo no estoy, él mira, también escuchó la hay pregunta. casi 20 personas conectadas, Ricardo. 20 personas que están viéndote, escuchándote tu doctrina que estás viniendo a traer. Dinos una cosa aquí. Una cosa es que tú me hayas hablado por WhatsApp. Diles a los que No, están no, en un conectados. video yo te lo, ya Mira, hablamos este escucha la tema en un pregunta video. y exponga su doctrina. ¿El Hijo de Dios murió, sí o no? Te di la respuesta, te dije no, no, porque no hay un texto que lo diga así. Como ustedes piden un texto literal, no hay un texto que diga así literal. El Hijo de Dios murió en la cruz, no hay un texto literal. O sí, muéstramelo. Muéstrame el texto. Porque nadie me ha podido demostrar ese texto. Ok, listo. Bueno, listo. Para ti no murió ningún hijo de Dios. Estimado Rúa, adelante con qué piensas de eso. No, no, por eso cuando Ricardo me dijo que tuviéramos un debate, porque Ricardo me contactó y me dijo que quería que debatiéramos, yo no me gustaría tener todavía un debate con usted porque yo no sé usted todavía qué cree, ¿cierto? Entonces, por eso primero, como se dice por ahí, primero hay que conocer al enemigo para saber cómo capotear el toro. Yo veo que Ricardo lo que tiene es una confusión tremenda. Ricardo Entonces, si no tengo una confusión entiende tremenda, lo ¿por que qué no dice el quieres debatir? Evangelio. ¿Cómo, Ricardo? Si tengo una confusión tremenda, entonces ¿por qué no quieres debatir? No, lo voy a considerar, porque después de escucharte lo que dices acá, tienes dos hijos, un hijo de Dios y un hijo del hombre, pero dices que al mismo tiempo es el Espíritu Santo, y no has podido, mira que no has podido conciliar el texto de la blasfemia. Si son la misma y única persona, esa es la pregunta que tendríamos que debatir, Ricardo. Si vamos a hacer un debate, lo hacemos sobre esa pregunta. Porque si el Espíritu Santo y Jesús son la misma y única persona, porque el mismo Señor Yeshua dice que el que blasfeme contra el Hijo le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, si son la misma y única persona. Es Es que el como debate decir, sería, Ricardo, si a Ricardo el evangélico le dan una patada en la espinilla, le duele, pero si a Ricardo el chileno le dan una patada en la rodilla, no le duele. Es algo más o menos así por el estilo, lo que tú crees. entonces si al Señor le dan una patada, al espíritu de él le duele. ¿A cuál señor? ¿A cuál señor? No, pero por eso yo te pregunto, ¿a Dios le duele? O sea, para ti Jesús es No, dos pero personas. Él es respóndelo. una persona humana y una persona espiritual al mismo tiempo. Es que nosotros somos seres humanos, po. El Hijo de Dios no Respóndeme es esa un ser pregunta, ¿sí humano o común y no? El Señor corriente. Jesús para ti es dos No, personas, es pero una persona humana no, pero por y eso, espíritu al mismo tiempo. respóndeme tú, po. Si al Señor le pegaban una patada, ¿le dolía a Dios? Cuando a ti te dan una patada, ¿te duele a ti o te duele a tu espíritu? Pero es que yo soy un ser humano común y corriente, po. Ah, ¿y Jesús qué era? Obvio, po. Ah, entonces era un ser humano común y corriente. Ricardo, yo lo que veo es que tú tienes una Bueno, no es confusión Dios. tremenda y tienes un muy bajo Eres tú el nivel que de tiene la lectura confusión. y haces afirmaciones muy ligeras y cuando te pido el texto que soporte esa afirmación, no lo No, pero por tienes. eso, pues tengamos un debate. ¿Y cuál sería el debate? Tú dices que son tres y yo digo que son No dos, me po. gustaría tener un debate contigo porque la Biblia dice que no es bueno contender con personas que no tienen las cosas claras. Ya. Fácil para zafarse, pero es tu decisión. Listo, Elkin, yo creo que yo con lo que le acabo de preguntar a Ricardo me queda claro, me queda suficiente, veo realmente qué es lo que cree y qué es lo que no cree Ricardo. Si Ricardo quiere decir algo más, tú le quieres hacer alguna otra pregunta, yo por mi parte iría cerrando acá el asunto, listo. Listo, sí, es que Ricardo, yo vengo a hablar, yo le he hecho varias entrevistas a él acá en el canal, de hecho es de los primeros con los que yo comencé a hacer el stream. Aquí el estimado Rodrigo Villarco quiere entrar a hacerte preguntas, hablar contigo, Ricardo. ¿Lo dejamos entrar o Claro, qué? sí, ¿Quieres que él te hable? Ya, sí, no hay voy a problema. darle el stream para ver
pero él te va a preguntar y le vas a responder pues directo a la No, no, pregunta. aquí no es Ya le entrevista, doy el vamos a link. conversar los dos, aquí vamos a conversar los dos. Ya no es entrevista, Bueno, a es conversar, pero conversación. no evadas las preguntas que él te va a hacer. Y si le haces pregunta a él también te puede responder, no hay problema. Ahí le mandé el link, estimado Rodrigo, Dios le bendiga. Ahí le mandé el link para que, o el que quiera hacerle preguntas ya a él, que Rúa ya, el hermano, ya definió qué es lo que usted cree. Y la próxima, ponle una fotico así sea, hermano. Una foto, Ricardo, a tu perfil, porque van a creer que es que estoy debatiendo es con Rúa. ¿Me entendés? Van a creer que yo estoy debatiendo es con Rúa. Entonces ponle aunque sea ahí una foto tuya o algo, porque mira que cuando yo hablo se mueve por lo menos como un círculo ahí. Aquí llegó ya el del canal de Elkin, estoy Concilio viendo aquí Internacional Ríos de ya me Agua di Viva. cuenta cómo ver Bienvenido, hermano. ya me di cuenta cómo ver los comentarios. Ahí llegó también Urrea. Si Urrea quiere entrar, que entre. No, pues que Urrea sabe, mire lo que dice Urrea aquí. Déjame leer un momentico. Este es de la unicitario, ¿no? Modalista, dice. Los está apaleando el enoteísta binitario. Ese es Urrea, Elkin. O sea, es que él cree como el binitario. Por eso, Urrea cree como el binitario, está confundido. Está confundido. Dale, adelante, estimado Rodrigo. Prende el micrófono. Adelante, hermano. Bendiciones, gloria sea al Señor. Pues bien, un saludo a los panelistas, tanto al hermano Elkin como al hermano Rúa y a ¿cómo te llamas? Sergio. Ricardo Gutiérrez. Ricardo Gutiérrez, te confundí con Sergio Gutiérrez. Ricardo. Ya tuvimos un debate los dos. Sí, yo estoy escuchando un poco de lo que has estado expuesto. Por ejemplo, tú dices que Jesucristo levantó su tabernáculo. Yo aquí me gustaría preguntarte, ese tabernáculo que levantó o donde moró Jesucristo, ¿es una persona, sí o no? Al morar en él, en ese tabernáculo, lo hace una persona. Ok, entonces, ¿cómo lo hace una persona? ¿En qué ¿Cómo? momento vino a morar Jesucristo en ese tabernáculo? ¿En qué momento moró? En Hebreos 10:5 lo dice, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo en ese momento. Ok, ¿en qué momento? En ese momento, cuando entra en el mundo, ¿cierto? Dice estas palabras, entonces habita el cuerpo que le fue preparado por el Padre. Ajá. Entonces, ¿cómo lo habita? ¿Como Espíritu Santo habita ese cuerpo? O sea, ¿no se encarnó ese cuerpo? Pero es que entonces tú ya Sí, estarías sí, no, hablando no, de no, no. carne divina, po. Si Sí, lo po. personificó, si el Espíritu Santo es el mismo que se hizo carne, ¿sí? Fue la misma persona que nació del vientre de María, ¿sí? Hubo una encarnación. ¿O para ti, en ese momento no hubo una encarnación? Simplemente vino a Es que habitar explícame, a un cuerpo. No, primeramente yo te estoy preguntando, ya después, no, pero es que explícame a qué te refieres con encarnación, porque me ¿cómo suena que como a carne divina. como encarnación? Pues Jesucristo se encarnó en el vientre de María, añadió naturaleza humana a su naturaleza divina, según Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la naturaleza del ser de Dios. O sea, en ese cuerpo está corporizada la naturaleza divina. Teotes es en el griego la palabra que usa ahí Pero es que me suena para como a definir carne divina, naturaleza. po. Me suena como a carne divina lo que estás Bueno, diciendo tú. Jesucristo es Dios. Tú sabes que Jesucristo es Dios porque es hijo de Dios y tiene la misma naturaleza del Padre.
Pero Es de dime otra una cosa, naturaleza. tú estás hablando de carne divina, di sí o no, po. Como carne ¿Por qué? divina. No, no, ¿Por espérate. qué? Primeramente, tú sabes que nosotros no somos unicitarios. Los unicitarios son los que deidifican una simple carne, ¿sí? Porque ellos están y creen lo mismo que tú, que vino a habitar un cuerpo. Por eso yo te pregunto, ¿ese cuerpo es una persona? Tú dices que en el momento en que descendió el espíritu en ese cuerpo, lo personifica. O sea, Claro. no se encarna, nomás lo habita. Es que sonaría como carne divina, po. Eso nomás lo creen los unicitarios. Acuérdate que yo soy Mira, trinitario. te voy a decir, mira, no sé si tú viste el debate que tuve con Ángel García, explicó más o menos algo parecido a lo que tú me estás explicando. Yo le pregunté, ¿quién es el que entra en el mundo? ¿Es un cuerpo o un espíritu? Y él dijo que se unió el espíritu con el cuerpo y ya dejó de ser espíritu, entonces me sonó como carne divina, lo mismo que tú me estás tratando de No, dar a no, espérate, entender, espérate, po. espérate. Espérate. El espíritu no se une con el cuerpo como tú se sientes. El que se une es el verbo, es el que se encarna, según Juan Pero ¿y 1:14. acaso el verbo no El es verbo espíritu? que era, espérate, en el debate, yo te comprobé con una escritura no cristiana, ¿sí? ¿Quién es el verbo de Dios? En el principio, ¿sí? Con una teología y una escritura que no es cristiana. El Targumín, ¿sí? De, Nerfatiti, creo, no es literatura cristiana, aunque usted no respondió una pregunta en mi debate. El verbo es el que desciende al vientre de María, y cuando desciende en el vientre de María, ahí se hace la unión de la naturaleza humana a su naturaleza divina, haciéndose una persona, ¿sí? Que nace como nacemos todos por medio de una mujer. Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarna. Él no viene a tomar un cuerpo, como usted dice, porque ese cuerpo es una persona, ¿sí? Pero Ese en dónde dice lo que tú estás diciendo? Tú estás de alguna forma bueno, interpretando lo que dice, ¿no? No estás, entonces, dónde dice, ¿sí? Que no se hizo, que no añadió, ¿sí? O no se corporizó la naturaleza divina del ser de Dios en ese cuerpo, porque tenemos Colosenses 2:9. pero es que Y en si el mismo hijo, Colosenses 2:9 dice que está corporalmente. pero si Teotes es la palabra para naturaleza. el mismo hijo dice, derriben este templo, yo lo levantaré en 3 días. Entonces, ¿cómo si lo que tú estás diciendo fuera cierto, entonces no solamente derribarían el cuerpo, sino que quien lo habitaba, po? Entonces, ¿por qué él dice derriben este templo, yo lo levantaré en 3 días? Y la escritura dice que se refería al templo de su cuerpo. Entonces, si fuera verdad lo que tú dices, entonces no solamente derribarían el templo, sino que él lo habitaba, po, juntamente con él, po. Y no es así, po. Claro, Si no, claro, él no hubiese porque dicho, en él habita el Espíritu Santo que descendió en Mateo 3:16. En su bautizo desciende el Espíritu Santo a morar, ¿sí? En la persona del Hijo de Dios, en Jesucristo. Así como cuando nosotros somos bautizados, ¿sí? Y desciende el Espíritu Santo a morar en nosotros. Amén. Por eso nosotros ya, somos templo del Espíritu Santo, como lo fue, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. pero ¿quién es enviado a nuestros corazones? ¿No es el Espíritu del Hijo de Dios? Claro, porque Entonces son dos espíritus. es el Espíritu que manda, que procede del Padre y lo No, envía, no, porque recibe la promesa de Jesucristo. dice el espíritu del hijo de él, el espíritu del hijo de él, y dice que él clamaba Padre. Y tú me dijiste en el debate, me dijiste que era el Espíritu Santo el que clamaba Abba Padre, y no, pues Claro, dice que el el espíritu de Espíritu él, Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Padre, porque él no, pero es que clama tú Abba dijiste, Padre.
Pero tú dijiste que el Espíritu Santo es el que clama Abba Padre, pero el texto dice que el Espíritu del Hijo de Dios es el que clama Abba Padre, no el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, según tú, en nosotros hay tres espíritus. Mira, el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo y el Espíritu del Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios dice, el que me ama y guarda mis palabras, ¿Dónde dice eso la doctrina de la Trinidad? mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No Por dice, eso, pero ¿dónde dice eso la doctrina de la ¿cómo? Trinidad? Que nosotros creemos en tres espíritus que están morando, el Espíritu del Padre, el No, Espíritu pero del que ese Hijo y sería el otra Espíritu Santo. contradicción, pues eso sería otra No, ¿por contradicción, qué porque ustedes creen contradicción? ustedes creen que es un solo espíritu. ¿Y cómo? Dime, muéstrame un texto en donde diga que en un solo espíritu hay tres conciencias, hay tres voluntades y tres identidades. Muéstrame un texto. No, es que nadie enseña eso. Nadie enseña eso. ¿Cómo que nadie enseña eso? Ustedes enseñan No. que Hermano, Dios es un solo hermanos, espíritu, po. No, perdón, pero no decimos estimado que Ricardo, y un momento, perdón, un momento. Vamos al contexto. Aquí el problema del estimado Ricardo Gutiérrez, que él es binitario, aunque él dice que no. Él cree en dos personas divinas distintas, no en tres. Tiene un problema con al definir al Espíritu Santo. Usted dejó tirada una pregunta que yo le estoy esperando desde hace rato, estimado Ricardo, que si el Hijo de Dios es el mismo Espíritu Santo, estaba en forma corporal como paloma, ¿verdad? Sobre el Hijo del Hombre. Si el Hijo de Dios estaba en forma corporal sobre el Hijo del Hombre y usted no respondió nada, estoy todavía esperando. Haga el favor y responda. Claro que respondí. ¿Qué respondió? ¿Qué Yo respondió dije que usted? el espíritu del Hijo de Dios podía estar en el cuerpo habitándolo No, y al yo no, mismo no, es que yo no tiempo. estoy preguntando eso, no. No, pero Yo yo te te estoy, estoy no, respondiendo eso, po. no, ¿Cómo que espérate. no? No, Mira, Ricardo, ¿qué es lo que pasa? Que yo le pregunté a él y yo estoy hablando con No Rodrigo cambie y le Ricardo, dije, no, es que pero escucha tú pues, interrumpiste, Ricardo, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo Ricardo, interrumpiste tú? pero Ricardo, deja pues hacer la pregunta y no la cambies ni te pongas a berrinchar allí. O sea, si tú vienes acá a presentar una supuesta verdad, enfrenta la pregunta directamente. Dinos una cosa, si el Hijo de Dios estaba sobre el Hijo del Hombre, ¿sí o no? ¿Estaba el Hijo de Dios sobre el Hijo del Hombre, sí o no? Yo te Estaba estoy uniéndolo. preguntando que no, porque el Espíritu Santo no es Entonces una el Hijo de Dios paloma. no es, entonces El sí no Espíritu es, Santo no es una bueno, paloma. entonces, cierra el Ya, micrófono ahí un ahí está la momento, respuesta. pero, pues cierra pero ahí. nadie dice que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Quién dice Sí, eso? espérate, verás, Rodrigo, espérate, hermano. Miren, aquí Ricardo dice que el Espíritu Santo es el mismo Hijo de Dios. Desde hace rato viene diciendo eso, que el Hijo de Dios es el mismo Espíritu Santo. Entonces, cuando yo le hago la pregunta, si ese Hijo de Dios está en forma corporal sobre el Hijo del Hombre, ahora me sale a decir que no. Ustedes lo escucharon, entonces está confundido. Entonces, vuelva y explique, estimado, ¿ese Hijo de Dios estaba en forma corporal sobre el Hijo del Hombre? Díganos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú primero preguntaste si Que el si el Hijo Hijo, de oiga, pero Dios, que si el Hijo de dijiste el Dios, Hijo de Dios, ahora la cambiaste y dijiste el oiga, Hijo del estimado, Hombre. ¿va a responder o no? No Ya se te respondí ya, ponga po. a quejarse aquí, Ya que te queda muy respondí mal, ya, po. estimado, quedarse quejando. Ya te respondí Responda ya. entonces la pregunta directamente. Ya te respondí El ya. hijo, oiga, estimado Ricardo, atienda la pregunta, no interrumpa Pero la si ya te pregunta. respondí ya, po. Oiga lo que yo le pregunto, que si, como usted dice, que el Hijo de Dios es el mismo Espíritu Santo, entonces el Hijo de Dios, oiga, le estoy hablando del Hijo de Dios, ¿estaba en forma corporal sobre el Hijo del Hombre? ¿Sí o no? Yo ya te respondí ¿Qué ya. respondió? Ya te respondí. ¿Y sabes lo que estás ¿Qué haciendo tú? ¿Puedo respondió? hablar? ¿Pero ¿Puedo qué hablar yo ahora? respondiste? ¿Pero puedo hablar yo ahora? Pero responde, Pero pues. ya respondí. ¿Puedo hablar ahora? Pero ¿qué es lo que está respondiendo? Ya te respondí ya, po. ¿Puedo hablar No ahora? responde, es que no quiere responder este estimado Ricardo, hermano. Usted aquí, Yo ya si va a respondí, entrar yo al ya panel, respondí. tiene que responder. Pero si ya te respondí, po.
¿Pero qué respondiste? que no hayas quedado conforme es otra cosa, ¿Pero po, qué Elkin. respondiste, Pero estimado? si ya te respondí ya, pues, Elkin. ¿Qué es lo que has respondido? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que Es yo que te tú estoy no, tú diciendo tienes una dos cosa hijos. Mira, y me estás interrumpiendo porque justo yo mira, estaba hablando estimado. con Rodrigo Si no, vamos a tener y le que estaba suspenderte porque pidiéndole un texto en aquí donde no puedes diga entrar a hablar tú que en un solito. espíritu hay No, tres no, 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 voluntades. no, no. Miren, aquí lo suspendí el micrófono un momento. Si no, tenemos que expulsarlo y refutarle punto por punto su herejía. Tiene dos hijos. La respuesta que él dio era que había un hijo del hombre distinto al hijo de Dios y que el hijo de Dios no murió. Pero si yo le pregunto, ¿el hijo del hombre murió? Él dice, sí, el hijo del hombre sí murió. Entonces yo le estoy preguntando que si ese mismo Espíritu Santo, el mismo hijo, si ese hijo de Dios estaba en forma corporal como paloma sobre el hijo del hombre, ¿qué hace? Se niega a responder, porque es que él tiene dos hijos. Él dice sí al hijo del hombre y dice no al hijo de Dios, porque tiene dos hijos. Eso se llama espíritu anticristo 666, como los unitarios Jesús Miranda. Entonces, estimado Ricardo, ¿va a responder o no? ¿Va a Pero si ya responder te o no? respondí, Elkin, ya te respondí ya, pues. Entonces, ¿qué vas a Ahí hacer, está el pues? video, pues mira, tú dijiste que todo está No, pues, grabado, ahí está el video oiga, y pero yo te esta gente, respondí. mira lo que la gente ya comenzó, que te saquen, mira. Hermano Elkin, sáquelo. Oye, ¿no te da pena que entras aquí y no quieres responder la pregunta? Pero Elkin, tú dijiste que todo está grabado y ahí está grabado, yo te respondí ya, pues. Mira lo Y que yo le te dice aquí estaba, Ernesto López, no respondió nada. No ¿cómo respondiste, que no? estimado. ¿Cómo que no? Sí respondí. Y yo le pregunté a Rodrigo Biarco, le dije que en donde hay un texto que diga que en un espíritu hay tres conciencias, hay tres voluntades y tres identidades. Y Ah, tú me interrumpiste estimado, ahí, ahí mira, tú me estimado, interrumpiste. aquí tú no puedes salir respondiendo, rebotando preguntas a otro tema por allá. Pero si Nosotros te estaba estoy hablando con Es que Rodrigo, tú po, hablaste, y tú me pero es que interrumpiste conmigo ahí, po. no me quieres enfrentar a mí porque Rúa ya dijo Rúa que no va a debatir contigo. Él está aquí escuchándote. Entró Rodrigo y tampoco le quieres responder. Y ahora yo te Claro hago que la le pregunta y respondí, po. tampoco quiere. Y ahora los hermanos están pidiendo que mejor te saquen de ahí del panel porque es que quieres hablar y no quieres responder. Tienes dos Jesuses, dos hijos. Esa es tu Tiene dos hijos. decisión, si quieres sacarme del panel, es tu cosa, es No, es tu que, canal. no, pues por eso te digo, pues si no vas a responder, pues toca hacerlo. Vaya a cerrar entonces el programa, porque no Elkin, podemos dejar un programa donde tú entras aquí mira, y no quieres dar respuesta. está quedando grabado, tú mismo dijiste. Tú invitaste a Rodrigo Ubiarco para que conversara conmigo y cuando estábamos conversando tú viniste y me interrumpiste. Tú Porque invitaste a Ubiarco pero para por que él eso, ¿y cuándo va a conversara llegar el conmigo, turno ¿o mío no? si me dejaste la respuesta por allá sin responder? ¿Qué dije yo? ¿Por qué te interrumpí? Porque sigo esperando la respuesta y nada que me la estás dando. No, si Nada viste que que me yo la le estás estaba dando, haciendo esa estimado. pregunta y como no hay respuesta, entonces por eso me interrumpiste. ¿Mm? Mira lo que aquí están hasta escribiendo. Fíjate acá Pero la gente esperando a que ver qué escriban lo que ellos edifican quieran, allí que y escriban lo tú que no ellos edificas quieran. nada. Mira, Alejandro Contreras dice, sino que responda de vuelta a tu pregunta, guerrero bíblico. ¿Ah? Por eso, entonces la pregunta es la siguiente, estimado. Tú Pero, dijiste, el Hijo de pero Dios no murió, porque tú dices, entonces, ¿para qué invitaste a Rodrigo? pero ¿Para qué lo déjame invitaste? hablar. Para que hables con él, pero me dejaste mi pregunta tirada y por eso te estoy interrumpiendo, para que me respondas. Si quieres, hablas después con él. Entonces, yo te estoy preguntando, como tú dices, el Hijo de Dios no murió, que porque no hay ningún pasaje, lo que tú dijiste. Muéstrenme en los pasajes donde dice que el Hijo de Dios se murió, es lo que tú estás aquí diciendo. Ahora, yo te estoy diciendo a ti, Ricardo, como tú dices que era que el mismo Espíritu Santo y que no puede morir ese Espíritu Santo, porque tiene dos hijos. El hijo del hombre sí se muere para ti, pero el hijo de Dios no se muere. Eso es tener doble hijo, dos hijos. A eso tú le llamas disque dos naturalezas. No, 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 no. Ahí tú tienes es disque una casa que se muere. Tú dijiste, lo que se muere es la habitación, una casa. Eso dijiste, como hacen los modalistas. Entonces por eso te pregunto, si entonces es el mismo Espíritu Santo, si el Hijo de Dios, ese que tú dices que no se murió,
tomó forma corporal de paloma en el Jordán y estaba ungiendo al Hijo del Hombre? ¿Qué respondes? ¿Qué respondes? Pero ¿me vas a dejar responder sí o no? Adelante, adelante. Ya. ¿Qué respondí yo? Que como el Hijo de Dios es espíritu, puede estar habitando el cuerpo y mostrarse en forma de paloma. Esa es la respuesta que yo te di y esa es la respuesta que te voy a dar siempre. Que tú no quedes conforme con eso ya es otra cosa, po, Erkin. Y si tú quieres, tengamos un debate. Tengamos un Pero debate. no, es que qué debate. Mira, Ruan no quiere debatir contigo porque tú no enfrentas la pregunta ni respondes sí o no. ¿Cómo que no? Eso Te no son estoy respuestas, respondiendo, po. estimado. Te No respondí, po. respondiste sí, respondiste no. No dijiste nada. Respóndeme, sí, sí, el Hijo del Hombre estaba en forma corporal de paloma, el Hijo de Dios estaba en forma corporal de paloma, dice que sobre el Hijo del Hombre ungiendo al Hijo del Hombre, el Hijo de Dios ungiendo al Hijo del Hombre. El Hijo de Dios está ungiendo al Hijo del Hombre. ¿Ah? Responde, pues. El Hijo de Dios está ungiendo al Hijo del Hombre, decís tú. Ajá, ¿Mm? respóndeme. ¿Lo está ungiendo o no? Responde. Sí, sí. Ah, o sea, hay un hijo del hombre, oiga, un hijo Porque de lo que Dios es ungiendo ungido al es Hijo del el Hombre. cuerpo, no el espíritu. El que es ungido es el cuerpo, no el espíritu. Es el cuerpo el que se opone a hacer la voluntad de Dios. Pero ese cuerpo es una persona, ¿sí o no? O sea, es Pero sí, fácil. pero por eso, ¿con quién voy a hablar? ¿Con él, quién o contigo? Habla con Rodrigo ya, porque eso es lo que yo quería que definieras, qué es lo que tú traes acá al canal, porque tú estás diciendo es que un hijo de Dios que no murió es el que ungió al Hijo del Hombre. O sea, tiene dos hijos distintos. Dale, dale Rodrigo y sigan allí y cerramos el programa, porque pues eso es una herejía para nosotros no creemos eso. Pero es una herejía también creer que en un espíritu hay tres voluntades, tres conciencias y tres identidades. Eso es una herejía, porque no hay texto que te muestre eso, pero sí hay texto que apoya lo que yo estoy diciendo. Porque el mismo Hijo de Dios dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y él se refería al templo de su cuerpo. Entonces, Rodrigo, que él, como yo le hice esa pregunta, que me muestre un texto en donde haya un espíritu que tenga tres voluntades, tres identidades y tres Pero no conciencias. contestas, por eso ese templo que se refiere a su cuerpo es una persona, ¿sí o no? Pero si ya te dije Sencillo. que no es una persona porque quien le da la Entonces, identidad si no es es el una persona, espíritu. ¿qué es el tabernáculo que el espíritu mora? Si no es una persona, entonces ¿en dónde mora? Así, eso es sencillo. Pero que Una por cosa eso es que no mismo, quieras pero contestar. si un tabernáculo, ¿cómo va a ser una persona? La Entonces persona la el cuerpo identifica, que levantó no es una persona. ¿Qué es entonces? la persona es el espíritu y el alma que está en el cuerpo. Esa es la persona. Y el que está en el Por eso, cuerpo entonces el cuerpo es ¿qué quien le es? da la identidad. ¿Es algo abstracto? Pero ya te respondí, ahora tú No, no me respóndeme lo que yo te respondiste, no has pregunté. No, sí respondido, te contesta. respondí. ¿Ese ¿Ves que cuerpo no es puedes algo responder? Yo abstracto? ya respondí, pero tú no has respondido nada. ¿Es algo abstracto o no? ¿O qué es? Pero si ya te respondí, oye, Explica Rodrigo, qué es, entonces. yo ya te respondí, Si el respóndeme tú Señor va a ahora. levantar su tabernáculo, entonces, ¿qué es eso que va a levantar? ¿Qué es? ¿Es algo abstracto? ¿Algo sin El vida o qué cuerpo. es? ¿Ese cuerpo es una ¿Qué persona le o no da es vida al persona? cuerpo? ¿Qué le da vida al cuerpo? El espíritu. ¿O no? ¿Qué le da vida al cuerpo? El espíritu. El mismo Señor dijo, si no me equivoco fue el Señor, dice que la carne para nada aprovecha, el espíritu el que vivifica, el espíritu el que le da vida. Entonces hay textos que apoyan lo que yo estoy diciendo. Ahora tú dime, ¿apoyan lo que ustedes defienden? Que en Dios hay tres personas, un espíritu con tres identidades, con tres voluntades y con tres identidades. Muéstrame un texto. Ricardo, te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar tres, ya que tú pides 3 testigos. Vamos a ver entonces qué piensas de los testigos. ¿Listo? Te los voy a mostrar. Ya.
Juan 14, 16. Mira lo que dice Juan 14, 16. Hay un yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay un yo, ese yo es una realidad personal, ¿tiene nombre o no tiene nombre? Rogaré al Padre. Mire que hay alguien, no es yo me rogaría a mí mismo, o como el enredo cognitivo que tienen que hacer los modalistas para entender el texto. Yo, el modo hijo, me rogaría a mí mismo el modo padre para enviarme a mí mismo el modo Espíritu Santo, el modo consolador. ¿Así crees tú también? Entonces, ahí, ¿cuántas personas se está refiriendo a Jesús? Entonces, si eso es politeísmo, Jesús enseñó politeísmo. Listo, un texto, va otro. Ahí mismo, en Juan 14, 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Se da cuenta? Hay un yo, que es el que está hablando, un yo enunciante, el Padre, que es el que va a enviar en mi nombre al Espíritu Santo y recordará lo que yo os he dicho. Voy con el tercero, ahí mismo en Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Dice esos, responden esos textos la pregunta que está haciendo o no? No, porque yo te pregunté dónde hay un texto que diga que un espíritu, ahí tú no estás Es que lo quiere, nombrando. es que lo quiere Si tú llegaras a un literalmente. restaurante chino No, pidiendo pero comida japonesa, lo sacan a no, pero patadas. pero O que llega a tiene un que decir restaurante que es un japonés pidiendo espíritu. comida china, lo sacan a patadas, está en el lugar equivocado. Pero tiene La que decir, Biblia no afirma ni confirma tu sesgo doctrinal ni tu herejía. Por eso no vas a encontrar que la Biblia diga la herejía así como tú quieres esperar que la Biblia te la diga. Yo te la estoy mostrando como la Biblia la mira, enseña. tú me pediste textos literales o no. Tú me pediste textos literales a mí mismo. Entonces, ¿por qué yo no tengo el derecho de No me has dado ni pedirte lo uno, no me mismo? has dado ni uno, muéstrame. ¿Dónde el texto literal que diga que en el cuerpo que es Jesús, el Hijo de Dios, habita el Espíritu Santo, que es el Ya, pues Hijo del entonces Hombre, estamos habita el igual, Espíritu pues. Santo, el Hijo de Dios? Entonces Un estamos texto igual, literal, pues. muéstralo. No me ha Entonces dado ni estamos uno. igual, pues. Entonces estamos igual, pues. ¿O no? Estamos en las mismas. Este está peor. Aquí en Colombia dicen que los paisas, aquí el paisa soy yo, dice que el paisa el que no gana la empata. Aquí el paisa soy yo, salió más paisa que yo. Sí, entonces mira, Ricardo, yo quiero decirte algo. En ese pasaje que dice que el Espíritu clama en nosotros, Abba Padre, te tiene confundido también ese pasaje, pensando que ahí es el mismo Jesús, siendo el mismo Espíritu Santo. Por eso Rúa te está dando el pasaje, que el Espíritu habla y nos hace recordar todo lo que yo os he dicho. ¿Qué decía Jesús? Abba Padre. Entonces el Espíritu nos hace recordar todo lo que Jesús hablaba, porque él no habla por su propia cuenta. Entonces, eso es lo que tú estás ahí confundido también. Entonces, nosotros, para dejar claro ya y ir cerrando, nosotros no creemos en esto que tú estás enseñando de los dos hijos, que no se muere el Hijo de Dios, sino que se muere su casa. Tú estás diciendo que se muere una casa, habitación, llamada Hijo del Hombre, pero que queda vivo el Hijo de Dios, siendo el mismo Espíritu Santo, que era el Hijo de Dios, ungiendo en el Jordán al Hijo del Hombre. Para nosotros eso es una herejía llamada anticristo, porque eso, el anticristo es un espíritu del 666 que trae un nombre marca, que es el que enseña dos Jesuses. Esto es algo para nosotros una blasfemia, y eso no es bíblico, estimado. Entonces, como tú dices, no, es que yo no presento pasajes, muéstreme un texto donde diga que hay tres espíritus que así, que asá, y bueno, te inventas lo de vaqueros, que para que, o sea, te inventas pasajes para que nosotros no podamos demostrar tus herejías. Entonces, no es como tú quieras pedir los pasajes, sino qué es lo que la Biblia dice, estimado. Rodrigo va a decir algo, estimado, para que vamos cerrando. Adelante. Yo aquí lo que veo, por ejemplo, él dice que Jesucristo levantó su tabernáculo. O sea, él ya está definiendo una persona que es Jesucristo que levanta un cuerpo. Al hacerle yo la pregunta que si ese cuerpo es una persona, ¿sí?, que murió, porque para levantar ese cuerpo tiene que haber muerto. O sea, ¿qué fue lo que murió entonces?
En la cruz, ¿qué fue lo que murió? ¿Murió una persona o murió algo abstracto, algo sin vida? Un simple, un cuerpo sin vida. ¿Qué fue lo que murió? ¿Y qué fue lo que se levantó? Esto, realmente, como él dice que levanta su tabernáculo, eso no lo puede explicar él. No lo puede explicar. Ahora dice que Jesucristo toma ese cuerpo y que le da vida, ¿sí? Él está mostrando, por ejemplo, como la doctrina de Nestorio, que decía que el que murió en la cruz era el Hijo del Hombre, mas no murió el Hijo de Dios. El Verbo, sí, que es Hijo de Dios, no murió en la cruz, sino que murió simplemente, sí, el Hijo del Hombre. Y luego vino de nuevo a habitar el Verbo, o sea, el Hijo de Dios, que era el Verbo, que es Jesucristo, vino a habitar de nuevo ese cuerpo, que ese cuerpo es el Hijo del Hombre. O sea, ese es el error doctrinal, el cual condenó a Nestorio. El separar la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, como dice Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la naturaleza, ¿sí? Porque es la palabra que se aplica ahí, es la palabra teotes, toda la naturaleza de Dios está corporizada, o sea, está unida a ese cuerpo, es indivisible, ¿sí? Según el texto de Colosenses 2:9. Y aquí este Señor viene, y si no murió la persona del Verbo encarnado en la cruz, entonces, ¿qué muere? ¿Qué es lo que muere? ¿Una carne que ya no tiene vida en la cruz? ¿O qué es lo que muere en la cruz? ¿Muere una persona o no muere una persona? Así es sencillo. Sencillo. Amén, amén. Listo. Entonces ya creo que nos podemos ir despidiendo. Ricardo, Me despídete faltaría ya y hablar vamos a mí, cerrando pero entonces. ¿y yo no puedo hablar? ¿Qué va a decir? Lo Ya me último, cerró el stream ya. Pues despídete, estimado, porque no responden nada. Uber, despídete, estimado, porque entonces. porque Que aquí Jehová Salvador, el Hijo de Dios, el Rodrigo Mesías, los bendiga. Muchas está gracias a hablando la de audiencia, la a Elkin por muerte, prestar su canal y hasta y una él quiere que próxima. explique eso. Ya, él quiere que explique eso, él está hablando de la muerte y él quiere que explique eso. Amén, hermano, gracias. ¿Mm? No, es que tú no crees que murió el Hijo de Dios, y eso no lo puedes sostener, estimado, no puedes sostener eso. Claro que sí, porque el mismo Hijo de Dios dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar, entonces el espíritu menos lo pueden matar. O sea, para ti no El murió una mismo Señor lo persona dijo. como una casa, Pero murió una casa. ¿a quién le creó? ¿A ti o al Hijo de Dios? Bueno, Cuando él estimado, dice, entonces despidámonos ya porque se me acabó el stream ya. ya, Despídete, estimado, porque ya fue suficiente ya. me despido, bendiciones a los que han escuchado este video. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y verán quién está más lejos de la verdad. Así que me despido. Bendiciones. Listo, bendiciones. Gracias de todas formas, por estar acá y bueno, respetamos tu creencia, pero eso no es bíblico, estimado. Adelante, Rodrigo. Bendiciones, gracias, hermano, por enviarme el stream ya y permitirme entrar a su plataforma. Que sean bendecidos todos los del chat que están comentando con nosotros. Sea bendecido usted, el hermano Rúa y el señor Ricardo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Amén, hermano, gracias. Y gracias a todos los que estuvieron conectados por participar y compartir la palabra de Dios, a todos los panelistas, Dios les bendiga. Oramos por Ricardo Gutiérrez también y que Dios bendiga a su casa, a su familia, bendiciones. Hasta una próxima oportunidad, hasta mañana. Dios les bendiga, guerrero bíblico.